Hola amigos de Roma, no soy Ángel Portillo, creo que lo notáis, ¿no? Por el tono de la voz, o eso, Ángel Portillo está muy resfriado, le pasa algo. No es el caso, soy Mireia Gallego de Atenea Niké. En este caso, porque estoy yo y no está Ángel, tampoco mi apariencia es la misma que de Ángel, ¿verdad? Esas melenas, esa barba, ¿verdad? No soy Ángel. Dicho lo cual, soy Mireia Gallego, estoy muy bien acompañada, eso sí. No es que Ángel Portillo se haya puesto enfermo ni nada por el estilo. Está aquí, me acompaña y voy a presentarlo. ¿Por qué? Porque hoy el protagonista es él, directamente. Normalmente él siempre dirige este programa y nos invita a los demás para hablar de nuestros proyectos, de temas de Roma, pero en este caso lo que vamos a hacer es a la inversa. Le vamos a someter a un tercer grado por su nueva novela, que es un espectáculo. Y me acompaña para ello Maribel Bofill. Hola, Maribel. ¿Qué tal, Mireia? Vamos a atacar un poquito a Ángel con su nueva obra. Claro, lo que vamos a hacer es lo que él hace normalmente, pero ahora lo vamos a hacer a la inversa. Va a ser una pequeña venganza, pues eso, todo, pero sin dolor, ¿eh? Con cariño, con cariño. Y entonces, hombre, vamos a presentar aquí al protagonista de hoy, nuestro estimado Ángel, amigo, compañero. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Te has tomado una tila? Explícanos. No, yo no estoy. No he venido. Ya vengo luego. Vosotros hacéis el programa sin mí. No. Me he tomado varias tilas y un té sin azúcar para no ponerme muy estresado, ¿sabes? Claro, no. Di la verdad, no has podido ni dormir. O sea, tenías pesadillas pensando, madre mía, estas dos que me tienen de parado. He ido a trabajar con un desasosiego a ver si pasa esto rápido. Bueno, nos vamos a portar bastante mal, así te lo digo. No, es broma, vamos a ser un poquito buenas y luego un poquito malas para no dejar, para que la gente también tenga su suquillo, para que el programa tenga su intríngulis. ¿Y por qué de este programa? Que lo he dicho. Bueno, pues sabéis que Ángel Portillo es un gran divulgador, pero aparte es un gran escritor y tiene en su haber bastantes, una buena colección, empieza a ser una buena colección de novelas. Muchas de ellas las conocéis porque se trata de la trilogía de la vida de Aurelio, de Lignum en Tapae y Lignum en Roma. Y luego tiene una serie de crónicas romanas que Maribel y yo conocemos además muy bien porque hemos sido lectoras cero de ellas, algo que ha sido un privilegio. Placer. Es un privilegio, tal cual. Y leímos Punina, que a mí particularmente me encantó. Leímos Aliso, que es muy diferente y muy buena. A mí también me encantó como es una obra. de mis preferidas. Aliso tiene, ¿verdad que tiene como un encanto especial? A mí también me lo parece. Y ahora, claro, nosotros partimos con ventaja porque conocemos esta última obra recién publicada, que es la de Juno y las matronas romanas. Y hemos tenido el placer de poderla leer hace tiempo y de ver la evolución, que ha sido un placer ver esa evolución pasito a pasito, ¿no? Pero lo que queremos, Ángel, es que nos expliques un poquito. Primero que nos hables un poquito de ti. Ya sabemos que la gente te conoce, lo sabemos, que eres muy conocido, que tienes muchos seguidores y que tendrás muchos más, pero háblanos un poquito de ti, que la gente te conozca. ¿Quién es Ángel Portillo? Yo siempre lo digo, y además está en mi ADN, que yo siempre he dicho que soy docente, profesor, docente por vocación, o sea, ego magister sum. Y este soy yo. Y mi escritura, pues es una afición, y mi divulgación, pues es una afición, y Roma, pues es una pasión, ¿no? Y tengo la suerte de poder juntarlo todo, ¿no? Y esto me lleva a colaborar con gente como vosotros y a colaborar como vosotras y a colaborar con muchísimas otras personas, ¿no? Con un montón de podcasts, con Roma Eterna, Velum Marti, La Biblioteca Perdida, La Biblioteca de la Historia, Ocio Oculto, Mujeres con Historia, bueno, con todo aquel que puedo participar. Participo porque probablemente es por esto que he dicho, ¿no? Del tema de ser docente por vocación. Los docentes lo que hacemos es aprender primero y luego esto que hemos aprendido, pues intentar darlo a conocer a otras personas, ¿no? Este es el oficio de un profesor, aprender y transmitir la cultura, ¿no? Pues este soy yo, básicamente, ¿no? Aparte de padre, marido, esposo y amigo de mis amigas. No, y lo es, doy fe que es amigo de sus amigos
y que además siempre estás puesto en algo, siempre te lían en alguna cosa y también siempre te dejas liar en alguna cosa, es verdad, siempre. Perdona, siempre me liáis, querrás decir. No, solo hay que decirle a Ángel y él está allí. De verdad que Ángel, a cualquier proyecto que se le pide colaboración, no duda nunca en decir que aquí estoy, lo que necesites. Y por eso lo vemos en muchos sitios. Últimamente le veo en todo lo que entro, que estoy siguiendo, digo, mira, aquí está el Ángel. Un placer. Por eso se le quiere tanto, Sí. Y porque es muy buen compañero y además es muy generoso con todo el mundo y entonces yo creo que la gente eso lo pilla y lo agradece, ¿no? Porque es bonito que entre amigos y colegas que además trabajamos en lo mismo y difundes de la misma manera, pues que haya esta sincronía entre unos y otros, ¿no? Y que te lo ponga tan fácil. Y así sí, la verdad, ¿no? Que sí, que con lo ocupado que está no sé dónde saca el tiempo de verdad. Porque, yo tampoco, pero voy a utilizar una frase que no es mía, que la frase es de Mireia, que me lo dice mucho, y la frase es, le dijo la sartén al cazo. Exacto. Sí, pero de verdad que es bueno, apabullante, que sale en todos lados y además nos alegramos un montón, porque eso significa que nos va a seguir ofreciendo cosas, ¿no? Sí, una preguntita, Ángel, ¿de dónde te viene toda esta afición a Roma? Porque yo, lo de la afición, o sea, el vocacional de maestro lo entiendo, pero ¿y este gusanillo por lo romano de dónde? Yo ya lo he explicado en varias ocasiones, pero lo vuelvo a explicar porque es una cosa que tengo mucho sentimiento. Yo cuando era la antigua EGB, acuérdate que ya tenemos una edad, tú Mireia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mentira, bueno, vamos, pues, que sí la vi. En educación general básica, en sexto o en séptimo de EGB, yo soy de Badalona, soy de Baétulo, y se organizaba una visita al Museo de Badalona. Por aquellos entonces se pisaba las piedras, ahora por suerte hay unas pasarelas, pero por aquel entonces se veían las cosas de otra manera y se pisaban estas pasarelas. Yo me acuerdo de ir pasando por allí y tocar, que no se debe hacer, pero primero era un jovencito y en aquella época se veía diferente, y tocar una piedra de un taller que había allí en el Museo de Badalona. Y en aquel momento pensé, hace 2000 años, un chaval como yo pasó por aquí. Y eso me impresionó mucho, porque es una ciudad, que Badalona es una ciudad más, tampoco la ciudad más importante del mundo, ni la más grande, y sin embargo, los romanos estuvieron allí 2000 años, y la ciudad lleva ininterrumpidamente habitada todo ese tiempo, y anteriormente había poblados íberos alrededor, ¿no? Y esto me impresionó bastante, y además, desde mi casa se veía Mediterráneo, ¿no? Pues junto a Mediterráneo, todas las culturas que nos ha traído el Mediterráneo, y junta esta pasión de la piedra de Roma, ¿no? Luego he ido a Tarragona, Ampuria, bueno, todo lo que puedo ver de Roma, ¿no? Entonces yo cuando veo una piedra, veo historia. Otras personas, como ven una piedra, pues yo veo historia, ¿no? Y la vivo, ¿no? Ángel, al tocar esa piedra te entró el gusanillo porque las vibraciones que habían allí te inundaron. Y de allí, si las piedras hablaran, te hablaron. En este caso te hablaron las piedras. Esta piedra seguro que me habló, sí. Bueno, la verdad es que es curioso cómo se encuentran las vocaciones y los gustos en las cosas más simples, en los aspectos más simples de tu vida, y es verdad que a veces ocurren estas cosas, que por de repente, estar en un momento concreto, en un sitio determinado, a una hora determinada y con gente determinada, a veces condiciona toda tu vida, ¿no? Es muy curioso, ¿eh? O tus gustos. Luego, ya sabes que es igual la siguiente pregunta, pero ya te la contesto. Luego, yendo al museo de Badalona, ya estoy hablándote ya de hace 2016, 2017, 2018, en Badalona hay una fiesta de recreación que le llaman la Magna Celebratio. O sea, el pedazo fiesta, para que nos entendamos en castellano, el pedazo fiesta. Y allí estaba el grupo Barquino Orient, que es donde hago la recreación. Y yo los vi allí, aquellas personas, y dije, hostia, yo tengo que ser como ellos, ¿no? Qué chulo, ¿no? Sí, pero no era el momento. Pero 2 años después fue el momento, ¿no? Y fui allí, contacté con ellos, y ahora además no solamente vivo la piedra, sino que también vivo Roma, porque me pongo la toga, me pongo una túnica, o me pongo la lorica segmentata, o me pongo el lobo, el lupus encima de mi cabeza representando al Aquilifer, y porto el águila de la legión, ¿no? Y veo como mis compañeros pues simulan que me protegen porque estamos recreando, ¿no? Y también quiero decir que también vivo Roma de esta manera. Y sabes lo mejor de eso, que sin quererlo, tú también estás creando vocación o gusto o despertar ese gusanillo a otros. A lo mejor otros no lo hacen tocando esa piedra que tú tocaste, pero sí
la encuentran viéndote a ti, recreando, ¿no? Yo creo que hacéis, además, Barquín Oriens hace un trabajo espectacular, ¿no? Como muchos recreadores, y hacen, vamos, un trabajo que, aparte de lo que conlleva, es el gusto, en lo que la parte pedagógica que eso tiene para las nuevas generaciones, ¿no? Que se interesen por su pasado, la antigüedad. Ya sabes que los recreadores y los divulgadores estamos para generar vocaciones. Exacto, no, y es así, ¿eh? Y además es bonito ver eso, ¿no? Esa parte. Y ahora centrándonos ya directamente en lo que nos atañe, ¿no? Dejando de una parte de la trilogía de Aurelio y de Lignum y demás, y ahora centrándonos en las crónicas, si os fijáis, las crónicas romanas, para quien no lo sepa, es un universo femenino, ¿vale? Cada uno de ellos es un pequeño universo femenino o un gran universo femenino, que va precedido de una diosa tutelar, ¿no? De una diosa que es como la que conduce, ¿no? A la historia en un principio. O sea, para que la gente lo entienda, aquí las diosas tienen una relevancia espectacular. A mí me recuerda un poquito a los cantos corales de las tragedias o de las obras griegas o romanas, en las que había un coro en el que explicaba la historia antes de que se ejecutara la obra, ¿no? Y te pone un poquito, ¿no? Y en los libros de Ángel pasa un poquito lo mismo, ¿no? Hay una diosa que sentencia, dice, marca y se muestra, puede ser castigadora, puede ser pedagógica en el sentido de que enseña, pero también puede ser dulce, ¿no? Y protectora. ¿De dónde te viene esa idea de que sean los dioses los que hablen primero y muestren la escena? Y por otro lado, ¿por qué en este caso has escogido a Juno? Y esta de Juno es complicado. Me viene porque los dioses, hablando del mundo romano, no del mundo del siglo XXI, sino de este siglo, del siglo III, siglo II, la época esta romana del final de la República y del Imperio, los dioses en Roma, en este libro precisamente voy a decir una de las frases que hay ahí escrita que dice que no hay diferencia entre la religión y Roma, porque Roma es la religión y la religión es Roma. O sea, Roma no se puede explicar sin los dioses. Desde mi punto de vista no se puede explicar. Tú no puedes explicar la historia romana si no explicas que cada uno de los quehaceres de la vida de un romano intervenía, según ellos, un dios. Y esto eran muy religiosos. Y esto condicionaba todo su comportamiento. Y si no se entiende así, pues no se puede entender Roma, ¿no? Y yo cuando quise hacer crónicas romanas, pues quise precisamente explicar eso. O sea, todo lo que yo esté explicando dijéramos, en la prosa, en la trama, está condicionado, el comportamiento de esas personas está condicionado a que ven el mundo diferente de nosotros. Y lo ven en que la religión impregna cada uno de sus quehaceres, ¿no? Y es para explicárselo a las personas, dije, hombre, pues qué mejor que un dios sea el que nos lo explique, ¿no? En el caso de Cunina, precisamente Cunina, diosa tutelar de la infancia, ¿no? Que es una diosa indiguete, una de las diosas originales. Y en el caso de Aliso, intervienen dos dioses. Uno es Marte, porque, claro, la primera parte de Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo, evidentemente es guerra y pura. O sea, la guerra pura. ¿Y quién es el dios de la guerra? Para los romanos, pues Marte, ¿no? Pero después, como dices tú, vuelve a aparecer otra diosa mujer, que es que ve la guerra de otra manera, ¿no? Que en este caso es mi Minerva. Para ti, no sé por qué le llamas Atenea, no sé. Bueno, ¿por qué será? Somos raras, ¿no? Pero bueno, interviene Minerva, que vuelve a ser otra diosa, que es también femenina, ¿no? Y en las matronas romanas he elegido Juno porque decir matrona romana en Roma es decir Juno. Juna era la diosa de las matronas, era la diosa de las matronalias. Las diosas que dio origen, por ejemplo, la diosa que interviene en el famoso rapto de las Sabinas. Juno es omnipresente en la matrona romana, ¿no? Iban allí a pedirle un buen parto. Le rezaban para los menstruos, le rezaban para la leche, le rezaban para todo. Cuando tenían un hijo y lo escribían en el registro, le daban una dádiva, el ducto es, ¿no? Yo te doy para que me des, ¿no? Y le pedían por sus hijos. O sea que Roma, Juno, por ejemplo, lo he elegido en este caso porque es la diosa que representa, creo yo, en Roma a la matrona. Había más, ¿no? Pero yo creo que esta es la principal. Perfecto. A mí, perdón, una cosa que siempre me ha sorprendido es ver la sensibilidad que tienes al tratar el tema de la mujer. Siendo hombre, pues puede sorprender, porque lo tratas con mucha delicadeza, con mucha dulzura y tal y como era la vida en aquella época, que no hemos de olvidar nunca, que no tiene nada que ver con nuestra vida de hoy en día
y que a veces lo estás leyendo y nos sorprende a las mujeres del siglo XXI de que cómo podían vivir de esta manera las mujeres tan sometidas, pero hay que meterse en el papel y tú lo describes y lo explicas, pues como he comentado, con mucha delicadeza y muy bien. Me sorprende porque eres hombre, ¿eh? Pero los hombres también tienen su delicadeza. Bueno, que sepamos. No sé. Ya lo he dicho, os he dicho muchas veces a vosotras en privado, y además lo creo de por sí, que en mi caso, yo creo que un hombre solo puede ser aquello que son las mujeres que tiene a su alrededor, porque son las que nos enseñan. A mí culturalmente me enseñaron de otra manera, pero yo vivo ahora con mujeres y me relaciono con mujeres, y las mujeres de mi generación son más empáticas que los hombres, por el motivo que sea. No voy a entrar tampoco en este tema, ¿no? Entonces yo he sabido rodearme de grandes mujeres, ¿no? Siempre, mi madre, mi hermana, mi mujer, vosotras mismas, ¿no? Y más mujeres que conozco, ¿no? Y intento muchísimo intentar empatizar, intentar ver que el mundo que yo veo, que es el mundo que me enseñaron a mí, no es el único mundo, no es la única realidad que hay muchísimas más realidades. De hecho, cada mujer ve una realidad diferente, ¿no? Y cada hombre también ve una realidad diferente, ¿no? Y yo he intentado siempre cómo vería el mundo una mujer en vez de ser yo, ¿no? Y además me he atrevido, que vosotras, estoy muy contento porque vosotras me decís que acierto, ¿no? Me he atrevido no solo esto, sino a irme 2000 años atrás e intentar pensar cómo vería el mundo, cómo vería el hombre, cómo vería la sexualidad, cómo vería la relación entre otras personas, ¿no? La moral, la religión, una mujer de hace, pues eso, 2000 años, ¿no? Bueno, yo he ido siempre con mis dudas. Por eso lo habéis dicho vosotras, que habéis visto crecer este proyecto de Juno y las matronas romanas, porque mi inseguridad os iba pasando textos a vosotros y decir, ¿vosotros cómo lo veis esto? ¿Cómo pensáis esto? ¿No? Y bueno, vosotras me ibais dando pistas, opiniones, esto sí, esto no, y yo pues iba retocando según lo que yo creía que vosotras opinabais, ¿no? También es verdad que siempre me lo habéis dicho todo con mucha empatía, ¿no? Y bueno, al final es por eso, sencillamente, ¿eh? Yo me fijo, intento empatizar en la mujer y describir. No, la verdad, cuesta. O sea, quiero decir que es una cosa que puede parecer fácil, pero no lo es en absoluto. O sea, tienes que tener cierta empatía con una vertiente mucho más sentimental. No porque las mujeres seamos en ese sentido menores, sino en el sentido de que somos mucho más sentimentales o exteriorizamos mucho más los sentimientos, los hacemos mucho más generales, ¿no? Entonces, llevar eso, cogerlo, ¿no? Y traspasarlo a 2000 años ya tiene su complejidad, porque no es algo con lo que tú convives cada día, es decir, no es tu realidad, es una realidad que no tiene nada que ver contigo, ni con nosotras, ni con ninguna de las mujeres de la actualidad, ¿no? Pero sí que es verdad que ambas cosas, ¿no? Esa sensibilidad y lo que tú has estado estudiando durante todos estos años y todo este tiempo sobre cómo vivían las mujeres en aquella época. Sí, está claro que has leído muchísimo de la época y sobre todo del tema de las mujeres de la antigüedad para poder luego plasmarlo en tus historias. Es que es así. Y eso que de fuentes tampoco tenemos tantas, y tú lo sabes, pero bueno. No, la verdad es que no. Porque la mujer es la gran silenciada de la época. Vuelvo a repetir. Yo vengo de otra generación. Yo tengo 54 años y en mi casa, con toda la buena fe del mundo, porque no puedo criticar en nada a mi madre, porque es la persona más buena que he conocido en el mundo, con más entrega, pero ella me hizo una educación que era lo que yo pensaba, una educación sexualizada. Claro. A mi hermana la educó de una manera y a mí me educó de otra manera. De hecho, yo, siendo menor que mi hermana, en principio yo era el protector de mi hermana. Y esta misión se me quedó muy clarita a mí. Y mi hermana era la débil y yo era el fuerte. Y eso se me dijo siempre. No es así, la verdad no es así. Mi hermana es una mujer muy fuerte y que tiene plena capacidad para desarrollarse en la vida por ella sola. Pero mi madre no lo veía así. Y yo entendí, por ejemplo, en este aspecto, entendí que una buena persona, como mi madre, es capaz de lo que nosotros ahora diríamos, a ver, ¿por qué sexualizas la educación? ¿No? Que ahora no se ve tan bien así. Pero mi madre lo hacía con toda la buena fe del mundo, ¿no? Pues igual lo hacían los romanos en aquella época. Claro, lo que le habían enseñado. Claro. Y los romanos igual. Pensaba que era lo mejor para mi hermana. Yo creo también que aparte de sexualizar, yo creo que hay un componente más de temeridad. Es decir, que muchas veces educamos en la base del miedo, ¿no? Ese temor a que a lo mejor sí que la veía fuerte, pero a lo mejor lo que pensaba es que a lo mejor tenía más riesgo a padecer unas circunstancias que le generaban a ella temor. O sea, a veces yo creo que es
sexualizada, lógicamente por un bagaje que se va diluyendo en el tiempo y que va cambiando, ¿no? Pero también es verdad que hay un componente ahí de temor, ¿no? De protección a la vulnerabilidad, ¿no? Mireia y Maribel está dentro de la buena fe, del solo querer el bien de mi hermano. Por supuesto. Nada más. Esto está claro, no lo dudamos. Esto Entonces, es así. Claro, me estoy refiriendo que viendo esto, uno puede entender que hay otras realidades en las cuales las personas actúan según creen ellos bien y esos actos para nosotros 2000 años después nos parecen totalmente abominables. Pero en aquella época ellos pensaban que era lo mejor para sus hijas y para sus hijos. Y esto hay que saber expresarlo también. No es fácil, pero hay que saber expresarlo, ¿no? Y en el caso de la mujer más, porque se pensaba que era la parte más débil de una familia, de una casa, era la hija y la mujer. Entonces era, desde su punto de vista era una protección, desde nuestro punto de vista no. Pero desde su punto de vista era, no, si yo lo que no te quiero es ningún mal a ti, por eso te protejo tanto. No, y además, ¿sabes lo que pasa? Que el problema que siempre tenemos y cada vez que hablamos en algún vídeo sobre estos temas es intentar hacer presentismo actualmente de algo que no podemos. Es decir, ahora no podemos ni juzgar, porque lo que había era lo que había, sin más. O sea, hay que quitarse cuando divulgas o cuando escribes sobre esa época, o de cualquier otra época, pero lo que te tienes que hacer es despojarte de todo lo que a ti, de tu ética, de tu educación, de todo lo que tú has aprendido y te tienes que reubicar, pero tienes que ser un mero observador de aquello que era así. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo hemos hablado, ¿no? Cuando divulgamos los tres aquí, cuando haces un artículo, no estás diciendo que esté muy bien hecho lo que hacían. Es decir, no, que va. Creo que estamos aquí todos de acuerdo, que no estamos de acuerdo en casi nada. Exacto, a ver, pero eran sociedades guerreras, eran sociedades patriarcales, eran sociedades machistas entendidas ahora, pero tu día a día no era en la el muerte. momento, ni ellos tampoco lo veían así. Ellas no decían, ay, qué machista eres. No lo decían. Aurelius, no, claro, es que era lo normal. Era lo que vivían, ¿no? De la misma manera que nuestras bisabuelas vivían en el entorno y la época que vivían, que tampoco es que estuvieran, entiéndeme. No, también tenían sus problemas. Claro, entonces dices, bueno, hacer presentismo y decir, no, mira, es que esto nos parece muy... No, es que hay que explicar, si queremos divulgar correctamente, tenemos que explicar las cosas como fueron. Y no imponer nuestra opinión personal. Exacto. Que alguno pensará que creemos que aquello estaba bien, pues no. Lo que pasa es que no se puede, es lo que había y no podemos nuestra opinión, siempre he entendido que no hay que ponerla. Sí, bueno. Exacto. Explicar lo que era, como lo hemos leído, más o menos, que nos puedan entender. De estas cosas lo que hay que entender es el comportamiento humano. Yo lo he dicho muchísimas veces, tanto en mis programas y en público, ¿no? Los romanos no se levantaron un día por la mañana y dijeron, vamos a hacer esta sociedad. Ellos intentaron construir la mejor realidad social para intentar sobrevivir en el mundo en el que vivían. Y les salió esa sociedad, ¿no? Nos parecerá abominable, no nos parece abominable, pero hay que ponerse en aquella época y pensar cómo pensaban ellos, ¿no? Es muy complicado hacer esto, porque yo, al fin y al cabo, yo creo en la dignidad de todo el mundo. Ellos no creían así, ellos creían que había personas que no tenían valor. Y yo, para mí, yo esto no lo acabo de ver. Pero ellos sí que lo veían así, pero ¿por qué ellos lo veían así? Esto es lo que les enseñaron, claro. Pero ellos, ¿por qué llegaron a esa deducción? Porque fue lo que mejor le fue a esta sociedad. Y si somos capaces de pillar, de adquirir el conocimiento de por qué pasaron estas cosas, igual en un futuro podemos evitar que vuelvan a suceder. Porque, vuelvo a repetir, mi madre no hacía que yo curara el cuidado de mi hermana por mala fe. Lo hacía porque ella pensaba que era lo mejor para mi hermana. Claro. Sin embargo, ahora se diría, hombre, tú eres un macho, tu hermana es una hembra, el macho está por encima de la hembra. No, mi madre no lo veía así. Mi madre lo ha dicho Mireia, mi madre veía que era lo mejor para mi hermana. Y eso mismo pensaban los romanos, ¿no? Pues sí. Y además, Ángel, que estas sociedades, no hay que olvidar que eran sociedades guerreras con una esperanza de vida cortísima. Entonces, todo el mundo tenía una función en aquel momento. Todo el mundo, unos, si eran más fuertes físicamente, se dedicaban a la guerra. Las mujeres se dedicaban a procrear porque hacía falta soldados porque morían a tropeles y se necesitaban esclavos para mano de obra. Punto, flifla. Y no era diferente la sociedad romana a la sociedad gala o a la sociedad... Entiéndeme, o sea, esas sociedades de aquella época todas eran guerreras y todas necesitaban ser así para poder continuar, porque es que si no era imposible. Sí, en una sociedad generada o creada para la guerra, la violencia
es omnipresente. Y el más violento es el más fuerte, porque puede ejercer más violencia en un momento determinado, y esto es el que gana. Y esto va así. O sea, y no hay que darle más vueltas. Hay una sociedad en la que piensa que la solución de los problemas de que una ciudad les ha cogido 25 yeguadas de tierra a un romano, el romano piensa perfectamente que puede mandarle al ejército y destruirla. Es una manera más de solucionar los problemas. Ahora nosotros diríamos, vamos a sentarnos y vamos a arreglarlo. Y vamos a ir a un árbitro y a ver si el árbitro puede... No, ellos no lo entendían así. Ellos decían, ha sido en contra de mis intereses, ha sido en contra de mis dioses y a por ti que vamos. Y lo veían clarísimo, ¿no? Y todo lo que perseguían era para esto. Exacto. Y eso es lo que se ve muy bien en tus novelas, ¿no? Esa vertiente masculina muy marcada, ¿no? Vista el hombre, el varón como procreador, como militar, como dueño de todo lo que tiene a su alrededor, con esa potestad de decidir sobre su mujer, con esa potestad de decidir sobre sus hijos, con esa cierta independencia en decidir sobre otros muchos asuntos en los que ella nada tenían que ver, pero haces sintetizas muy bien los dos mundos y los unificas muy bien, yo creo, ¿no? Y se ve muy bien esa línea que separa ese comportamiento femenino del masculino y el papel que tenía cada uno dentro de ese micromundo que eran las familias. Pequeños universos de familiares, de gentes de estatus muy diferentes, que es lo bueno que tienen sus libros, que habla de personas muy del romano de a pie. Exacto, de los que te encontrarías en cualquier ínsula, ¿no? De gente con ciertas aspiraciones, o gente que tenían tiendas, o gente que es esclava. Que son los verdaderos romanos, ¿eh? Exacto, que son el tejido claro, que real, todos ¿no? sabemos de emperadores y de gente, de grandes generales, pero luego el soldado de a pie, que es lo que desde el Lignum nos está enseñando Ángel con sus libros, es el cotidiano, el que se acerca más a lo que seríamos nosotros si viviéramos en aquella época. Porque es muy bonito vivir en palacios y tal, pero no era así. Pero no es una realidad. Exacto, no es la realidad. Eso era la minoría de los romanos, ¿no? La inmensa mayoría de los romanos vivía en ese mismo mundo, estaba influenciado por más o menos la misma sociedad, pero no tenía esas villas, ¿no? Para hacer recreo. Estaba en supervivencia prácticamente constantemente y sus problemas no eran los de los patricios, para que nos entendamos, o los de los poderosos, que en esta época ya que yo hablo... ya eran poderosos. En la época yo hablo, en mi libro está en el 105, bueno, hay historias anteriores, pero casi todo el libro sucede sobre el 105 después de Cristo, y ahí ya lo que importaba era el dinero. La clase social era importante, pero el dinero también. Era importante. Cualquier persona con dinero iba a todas partes, le daba igual ser patricio como ser plebeyo, ¿no? Como ser de donde sea. Yo hablo de los olvidados porque ya lo hemos hablado muchas veces. Yo soy un olvidado, yo no soy nadie. Y mi madre no es nadie tampoco, quiero decir, es una olvidada. Es una mujer que ha sacado adelante 4 hijos y sus 4 hijos, pues estamos sacando unas familias pues con clase media y adelante con dificultad. Es verdad que sin necesidades, por suerte, pero con nuestra dificultad y intentando siempre, ¿no? Ahorrar cada uno de los euros, ¿no? Y bueno, claro. y así estamos. Y es la vida real. La mayoría... la mayoría de personas vivimos así, ¿no? Ahora lo mismo, ¿no? Exacto. Yo intento embutir, intento empotrar, intento meter a las personas con esta entrada de los dioses, ¿no? Y para que lo entiendan, ¿no? Y bueno, yo creo que a nivel de los dioses y lo que escribo, vosotros me lo habéis dicho algunas veces, ¿no? Que es que soy crudo, ¿no? Tampoco me recreo en nada, pero yo soy crudo. Si tengo que decir que sucede una cosa, la digo y sigo adelante sin absolutamente nada más, porque la sociedad era así, era cruda, era dura y nadie veía cosas raras, ¿no? Tener pasar con tu esclavo y que tu esclavo entre en un sitio y tú le digas, quédate fuera. Y aunque esté lloviendo, aquel se quedaba fuera. Y a ti no te importaba nada. Quiero decir, yo ahora vengo aquí a pasármelo bien, tú aquí en la calle. Hombre, pero que en la calle esté frío. ¿Y qué? Si eres una cosa, no eres persona. Sí, en un pasaje de tu libro, del último, me sorprendió eso mismo de una frase que creo que te lo comenté cuando lo leíamos, de que el padre de uno de los protagonistas le dice que llega con un esclavo, ¿y este qué hace aquí?
Sí. En mi casa que no, ¿qué es esta cosa? En mi casa que no entre. Sí. Y me quedó, cuando lo leí, sorprendida porque soy de esta época, ¿no? De la actual. Pero claro, métete en aquella época y dices, es lo que era. Maribel, para un romano piadoso, un esclavo era un inmundo y una esclava era inmunda. Él está en su casa. Y su casa, y no pues quiere que entren. Claro, no quiere que entren. Él tiene esa creencia que en su casa solo tienen que entrar las personas que él cree que son puras de espíritu, y el que no es puro de espíritu no entra. No puede entrar, exacto. Pues este es un inmundo, y con que es un mundo, pues no puede estar. Y nada inmundo entrará en su casa. Sí, bueno, de hecho es que son cosas. Están considerados seres sin ánima. O sea, sin alma. Sin ningún derecho a nada. Ya no solamente es derecho, es que no están considerados como cosas, como si fueran jarrones. O muebles, sí. Sí, claro. O sea, directamente, y con la potestad de que yo te puedo quitar la vida cuando me dé la gana, porque como eres mi propiedad, es como si me quiero despojar de lo que sea, ¿no? De un mueble y lo quiero tirar, pues lo mismo. Pues oye, y nadie te va a preguntar ni cuestionar, ¿eh? Es lo que era. Cuestionar ese maltrato a los esclavos vino muy a posteriori, ¿eh? Vino con legislaciones muy posteriores. Pero previamente es que nadie te preguntaba si, pues bueno, si desaparecía, si de golpe de 30 esclavos pasabas a 28, pues nadie te preguntaba qué había pasado con ellos, ¿no? A mí me gustaría, Ángel, leer un trocito que sintetiza muy bien, que es para enseñar a los oyentes y a los que nos están viendo cómo haces tus entradas con los dioses, porque yo creo que de alguna manera, pues explica un poquito esa manera, ¿no? Esa manera en la que tú introduces al lector en un mundo diferente, ¿no? Con un sonido diferente, en un ambiente diferente, para luego romperlo y sesgarlo con una realidad absoluta que es la de la vida cotidiana, ¿no? Pero os voy a leer un trozo de este fantástico libro. Y dice así: Nos somos del más alto de los linajes. Somos la madre Juno, el primer ser divino que labró nuestro progenitor, el creador del tiempo de los mortales. Nos representamos el poder mágico, los deseos y la voluntad de diferentes divinidades. Fuimos el golpe de azar primigenio, la primera en hacer padre a Saturno, fundador de los calendarios, creador de las estaciones y dios de las cosas sembradas. El territorio del Lacio, hogar de los hijos de la loba, el pueblo vencedor de todas las naciones, es la más hermosa de las tierras. Nodriza, a su vez, de la mejor civilización creada por los dioses. En su grandeza, los quirites subyugaron, no algunas partes del mundo, sino toda la redondez del orbe. Elevaron su poder a tal altura que los que leéis estas líneas impresionados por su obra, los envidiáis e intentáis imitar, y tanto los venideros como vosotros, hombres simples, jamás podréis superarlos. Así es como os introduce Ángel en un mundo onírico, de dioses, estupendo, y luego viene el zasca. La vida, la realidad más absoluta. La vida dura. La vida dura, ¿no? Así son los dioses, tienen esta forma de ver las cosas con magnificencia. Ellos son seres superiores. Un poquitín más abajo pongo y dice: la verdad es el orden natural de las cosas y la perfecta armonía con la naturaleza, o dicho de otra manera, el orden de los dioses. Y esta es Juno la que habla y sabe esto, con lo cual nos está diciendo a nosotros que ella es la que manda, para que nos entendamos. Todo lo que hacen los quirites, todo lo que hace Roma, depende de la voluntad de los dioses. Si os portáis bien, os voy a dar bendiciones, os voy a dar tierras, os voy a dar todo aquello que merecéis por vuestra fe, pero si obráis mal, voy a ser totalmente inflexible, os voy a crujir. Y esto es lo que nos deja ver la diosa. Puede ser una madre o puede ser una destructora. De hecho, Juno, es verdad que es una diosa muy potente, ya no solamente por ser la madre de los dioses y demás, sino porque en su haber tiene lo mejor y alberga lo mejor y lo peor. Es decir, puede ser la más dulce, la más empática, la más protectora, vendría a ser la imagen iconográfica de una leona, ¿eh? Es una leona protectora. O sea, es la más protectora de las mujeres, de las mujeres además madres, de aquellas que son dignas de recibir sus dones, ¿no? Pero ojo, porque si tú la
le mientes, le usurpas aquello que ella considera que es suyo, se convierte en la más letal de las diosas, ¿eh? Hay episodios absolutamente brutales de ella, ¿eh? Es como una leona, con sus cachorros es dulce, es súper protectora, pero si se tiene que poner guerrera es implacable. Se pone. Exacto, es implacable. Yo no sé muy bien por qué le pusieron el pavo real como animal, porque realmente le pega más pero de largo. De todas maneras, Ángel, antes Maribel estaba apuntando una cosa que es muy buena, ¿no? A ver cómo hiciste para documentarte sobre el tema de las mujeres, ¿no? Porque realmente es muy difícil encontrar clásicos que nos referencien la vida de las mujeres desde una perspectiva más femenina, entiéndeme, que se hablen de mujeres sí, pero desde una perspectiva como la tuya, que es algo muy íntimo, ¿no? ¿Cómo te documentas? ¿A qué fuentes recurres? ¿Cómo lo haces? Casi todo, busco mucha epigrafía. Hay muchos libros que están dedicados a epigrafía. En academia.edu hay muchos ensayos, ¿no? Uno que lo que miré es la interiorización del modelo de feminidad ideado para las mujeres romanas, o el de la Puela, que hicimos un programa, acuérdate, la Puela, educadas para el matrimonio, y todo este tipo de novelas. También Soror, aunque está encarado de otra manera, Soror de Patricia González, creo que es, no me quiero equivocar. Son los que nos introducen en todo este tema de las mujeres. Y luego también todo el tema religioso y del tratamiento de la fe, de las pietas. Yo entendí bastante, creo que entendí bastante todo este tema, el tema este de las pietas romano, que nosotros, claro, desde el punto de vista de la relación moderna es la fe en una creencia, ¿no? Pero en Roma no era solamente eso también era la fe en una creencia, aunque creencia Roma es un poco más complicado esto de la religión, pero bueno, no creer en unos dioses, sino también creer que el lugar en el que tú habías nacido, el lugar en el que tú estabas, era también una decisión de los dioses. O sea, tú tenías que aceptar, si eras mujer, que habías nacido mujer, si eras patricio, que habías nacido patricio, si eras plebeyo, que habías nacido plebeyo, si habías nacido como cliente de un hombre poderoso, tú habías nacido como cliente de un hombre poderoso. Era voluntad de los dioses. Y si tú eras esclavo, era voluntad, eras esclavo. Y la mujer tenía que aceptar el papel que le tocaba, la mujer, todos los seres, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la mujer, tenía que tocar que ese era su papel, ese era su rol. Y no podía romperlo, porque romper ese papel iba en contra de la voluntad de los dioses, ¿no? Y como la religión lo impregnaba todo, y ese papel lo tenían dentro de ella, esto me ayuda bastante, ¿no? Y luego lo que decimos de la epigrafía, cuando a ti te dicen que en una lápida, ¿no? La mujer vivió, era no sé qué, tanto tiempo, no sé qué, y lo que te pone en la epigrafía es, y no discutió nunca con su marido. Y eso es lo que te pone en la lápida. Ese es su mayor valor, que no entró en disputas. Es porque eso era muy importante, con lo cual una mujer que no entrara en disputa era muy importante. Estaba valorado, claro. Una mujer lo que también quiere decir el orden contrario. Que si valoras esto es porque realmente no era tan... Exacto. No se daba tanto. Claro. Es el ideal. El ideal. El ideal era ese. El ideal era ese. Igual que hay otras que dicen que, pues, compañera de un solo hombre durante toda la vida. O sea, el ser univira, ser de un solo vir, de un solo hombre. Esto también lo ponen... Eso se valoraba. En bastantes lápidas, ¿no? ¿Sería lo que también quiere decir que no era lo común. Sí. ¿Me explico? Claro, sí, las lecturas epigráficas, tienen igual doble que cualquier vertiente. Otra cosa, tiene doble vertiente. Porque dices, lo valoras, dices, pues igual es que no era tan general. Hay un texto... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, hay un texto que parece ser que no es así, pero... Si tienes la oportunidad, seguramente lo habrás leído, que es el de Artemidoro, la interpretación de los sueños, ¿no? Tú estás viendo que esta persona te está explicando sobre los sueños, pero el prejuicio de que la mujer es inferior y que el prejuicio de que lo que potencia mucho lo femenino para un hombre es negativo y lo que potencia mucho lo masculino para una mujer también es negativo, está en todas las interpretaciones de los sueños. Entonces tú estás viendo que este hombre te habla de sueños, digo, de donde se saca la información transversal, ¿no? Entonces dice, pues si una mujer piensa que tiene barba, es que se va a quedar viuda, claro, porque él toma el papel de hombre. Y estas cosas, ¿no? Leyendo estas interpretaciones te das cuenta de lo que esto de ahí, que es lo que quería leer una cosa del libro, que la saqué precisamente de este tema,
que es dura, pero yo la voy a leer. Si luego, si la gente corta ya, lo siento mucho, vuelve a repetir, hay que ver las cosas con los ojos de las personas. Es una de nuestras protagonistas dice, ante una situación, ella ve una situación y no la entiende, entonces intenta reaccionar, ¿no? Y dice, obró buscando lo que para ella era conocido. Él era un leccionario, un hombre virtuoso, con lo cual él era el que penetraba y su amante el penetrado. El que penetra asume la función superior y el que es penetrado la inferior. No podía ver la vida de otra forma. El legionario era el dominante, el varón, y el amante era el dominado, el que adoptaba la posición femenina. Tenía claro. El que penetra es el macho, es la superior, la misión superior, y el penetrado es el que acepta el sumiso, la situación inferior. Así era como lo querían los dioses. Y esta mujer en una situación que no es la de hombre-mujer, pues lo entiende así y no lo puede explicar de otra manera. Entonces busca, ella ve una relación homosexual y dice, ¿cómo puede funcionar una relación homosexual? Pues lo que ella conoce. Tiene que haber un dominante y un dominado. Bueno, pero es que era así de por ley también. O sea, la ley contemplaba eso. O sea, eso no solamente que formara parte de la sociedad romana, sino que eso formaba parte de la legislación romana. Estaba bien visto si era así. Exacto, si es con un esclavo, no pasa nada. El ciudadano libre era el que tenía postura predominante, pero jamás podía ocupar el otro cargo porque si no era, o sea, incumplía la ley y era condenado. Y cuando digo condenado, pero era condenado Mireia, por ley. Mireia, yo siempre me pregunto que dentro de la alcoba cada uno hará lo que quiera, pero no van a entrar a verlo. Claro, pero mira, eso, Maribel, es lo que digo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Te dicen, porque esto pasó en Roma hace 2500 años y esto tal, ¿no? Y entonces porque esto la ley decía que la mujer no podía hacer tanto, ¿no? Y no podía hacer aquello. Y dices, es verdad. También te dice la ley ahora que no está FES Hacienda y hay un montón de gente que hace la pirula cada año. Entonces, todo que puede. Es decir, claro que sí, que la ley, claro, una cosa es, bueno, hasta el punto de que, y lo hemos referenciado en muchos programas, ¿no? Habían determinados emperadores que tuvieron que poner como un cepo ahí y decir, volvamos un poquito a las costumbres antiguas, que os estáis despiporrando todos un montón. Juvenal ya dice que ya queda, dice, los romanos ya son tan depravados que pagan para ser sometidos. Sí. No claro, porque es que llega un momento en que tú eso escapa de tu o sea, no escapa de la ley, escapa del control. Es imposible controlar lo que pasa dentro de tu casa, es imposible. Lo que decía yo, esto es lo que impregnaba en el común de los mortales era que el hombre era el creador, porque era el que tenía el palo, para que nos entendamos, y la mujer era el receptáculo, simplemente. Sí, era como era así, él es el superior y la mujer es la inferior. Y ya está. Pero Ángel, era así hace 2000 años, y era así hace 1500, y era así hace 1000, y era así hace 500. Bueno. Es decir, que parece como si esto quedara como muy lejano. No, tanto, pero no, ese ideario de receptor, esto es tan antiguo, bueno, esto es reciente el cambio de paradigma, pero reciente que estamos hablando de hace unas décadas, pero hace nada esto no funcionaba así. Entonces va muy bien libros como el tuyo, porque en esta clase de novelas en que la gente va a encontrar esa parte no hablada por los dioses, ¿no? En que los dioses te dicen, a ti te protejo. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con aquello que los dioses están designando, y a ti te castigaré si tú no cumples con aquello, ¿no? Se ve esa superioridad, pero luego ves esa realidad de esas mujeres, ese mundo femenino que desarrollas también con historias paralelas, porque Ángel, si tú historias paralelas, ¿no? De mujeres y hombres que a priori van por caminos separados, ¿no? Y luego pasan cosas que se van entrelazando en unas tramas espectaculares que acaban con un final apoteósico que la gente tiene que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que plasmas diferentes mujeres de diferentes lugares, de diferentes edades, y con diferentes estatus. Exacto, sí. Sí. De muy diferentes lugares todas de vida y de sociedad. Yo me planteo que una Patricia, una mujer de una persona rica, tiene una manera de ver el mundo, una mujer de un hombre de clase media, que en Roma eso de la clase media no existiría, pero para compararlo con lo de ahora, o una esclava, ¿qué esperanzas tiene una esclava? ¿Cómo ve la esclava? Una esclava de esperanza. Yo también me meto, estos personajes que dices tú transversales. Sí, que salen en tus novelas. Los tengo, ¿no? Y claro, cuando explico todas estas cosas, dice, pero la mujer, ¿dónde encontraba ese confort? ¿Dónde encontraba esa
cuando ella servía de esta manera, ¿dónde encontraba esa felicidad? ¿Dónde encontraba esa dicha, no? Pues encontraba la dicha que le decían de que cuando ella cumplía con su obligación, pues iba a ser feliz. O sea, una persona que realmente es creyente, cuando hace lo que le dice su dogma, es feliz porque tendrá su recompensa, ¿no? Y esto nos dice Juno, ¿no? Y además se lo tiene muy impregnado. Tengo otro trocito, vamos a leer trocitos del libro. Sí. Que vean, ¿no? Y dice, Juno dice a todos los que puedan leer el libro, le dice lo siguiente, dice: como diosa de las matronas y cuidadora de las mujeres, honro y obsequio felicidad y bienestar a la mujer que actúa con honestidad, fidelidad, castidad, modestia, compostura, recato, abnegación, frugalidad, obediencia, dignidad, tranquilidad, sentido del deber, agrado y gracia. Todas estas cualidades están englobadas en la definición de la pudiquitia. Es la cualidad que construye a la matrona romana y la hace femenina, paradigma de la mujer virtuosa, moralmente aceptable para los hijos de la loba, orgullo de dioses y hombres. Nos no consideramos aceptable ni digno ni femenino a las mujeres, o mejor dicho, a las hembras, pues pierden el derecho a ese nombre, que se muestran contrarias a estos preceptos. Y además de no ejercer la pudiquicia, muestran, por ejemplo, comportamiento sexual no pasivo y quieren comportarse como las que penetran, asumiendo el papel masculino. Esas hembras son impuras. Toma con Juno, qué durilla, ¿eh? Menos mal que no estamos en esa época, Mireia. No, pero esto... Pues sí, no, estaríamos juzgadas, estaríamos cavando zanjas y picando en minas. En aquella época, no de esta manera. Ya. Esto es un texto. Es lo normal. Era lo que les impregnaba a estas mujeres. Tú eres una mujer de verdad, tú eres una mujer digna, no eres como esas inmundas. Tienes que comportarte así y tienes que demostrarlo comportándote de esta manera digna y que entonces la diosa te lo va a reconocer y vas a ser reconocida por toda la sociedad como cumplidora de la pudiquitia. Ahora, si tú te comportas como un hombre, no serás femenino. Malo. Entonces serás una hembra impura. Y esto, en una sociedad que la mujer se tenía que comportar de una manera, era prácticamente, si la mujer no obraba de esa manera, era abandonada, le daban la espalda a sus amigas, le daban, no las verían, la dejarían totalmente abandonada, ¿no? Y claro, esto para una mujer que, como habéis dicho, anteriormente, sobre todo estoy segurísimo que vivían con una empatía, ¿no? O sea, la ayuda más importante de una mujer sería probablemente otra mujer. Que a la otra mujer su marido le dijera: esta no ha obrado bien, ahora ni te acerques a ella. Le prohibía la amistad, claro, sí. Pero eso es lo que te decía, eso no hace tanto, que seguía pasando. Sí. Es decir, yo recuerdo, y voy a explicar una experiencia personal que no tiene nada que ver, pero que se acerca mucho a eso, ¿no? Yo recuerdo que estando mi abuela vivía en un pueblo de La Mancha y había una vecina, ¿no?, que tenía una hija, y recuerdo que yo cuando era pequeña jugaba con ella, y cuando volví a ir con 18 años, es decir, hace 800 años, cuando volví a ir, dije: hostias, pues voy a subir y voy a saludarla, ¿no?, porque hace mucho que no la veo. Y me dijo: ni se te ocurra salir de la puerta para irla a ver, ¿no? Y le digo: a ver, explícame, ¿no? Que mi abuela se puso de la puerta así, dijo: no, porque sale con un hombre mayor. Y si te ven con ella, van a pensar que tú eres igual. Es decir, es lo mismo que tú estás explicando, que yo estoy extrapolando hace 30 años, ¿vale? O sea, hace 800, pero que no hace tantos años, y de hecho en ciertos reductos de pueblos, aldeas, aún persiste esa idea de cuidado con lo que estás haciendo, porque tendrán una idea de ti que no es la justa y tienes que asistir a misa y tienes que ir a tal de esto. O sea, tienes que cumplir con unos requisitos y unos estándares para que todo el mundo te acepte socialmente, y eso, como tú muy bien has explicado, en Roma era aún, exponencial, porque la gente era una entidad social, no era un ente privado, sino que tú entrabas dentro de un colectivo y por lo tanto tenías un papel en ese colectivo. Claro, si rompías aquello que se espera de ti, estabas afectando no solamente a ti, sino a toda tu familia, a todos tus antepasados y a todos los venideros. Y eso es algo que no se podían permitir, ¿no? Otra cosa que a mí también me ha sorprendido leyendo a la antigua Roma, que va de las mujeres, que no podían, pobre de ellas, defender al marido en ningún caso. Porque aparte de que la sociedad las marcaría, el marido la podía rechazar, diciendo: ¿cómo se te ocurre defenderme? O sea,
hoy en día con uñas iríamos a defender a nuestros hombres. Y en cambio en aquella época, aunque lo pudiera ella por fuerza o por palabra. Porque nosotros, esto hay que verlo desde el punto de vista de que están rompiendo el rol que les corresponde. Claro. Es como si un esclavo fuera a hablar al Senado. Te doy un ejemplo, como si un esclavo, un inmundo, fuera a hablar al Senado y diera un discurso bonito y dijera, ¡oh, qué bien habla este esclavo! El esclavo no es normal. Es que va en contra de la voluntad de los dioses. Es que la mujer tiene un rol y el hombre tiene otro rol. Y el que defiende, el que protege, el que utiliza las armas es el hombre. Y la mujer no. Entonces, una mujer no puede utilizar una arma. Porque si utiliza un arma, ya no es una mujer. Será otra cosa. Es como lo veían ellos. A mí me parece una burrada, pero es como lo veían ellos. Sí, entonces, sí. Dentro del el papel marcado, pues sí que se entiende. Es como si un niño de 10 años llevara un negocio de 20.000 millones de euros. Para ellos no tiene ningún sentido. Pues a ellos les pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, la mujer tenía que ser femenina y se tenía que mostrar femenina siempre. Podía defender a su marido, sí, rezando, suplicando, llorando. Esa es la manera que tenía de defender al marido, pero no podía ir con un palo a pegarle a un hombre. Porque esto estaba por encima de su marido, porque estaba por encima de la voluntad del marido, estaba por encima de la voluntad de los dioses. Porque los dioses la habían puesto a ella en un lugar y ese era su sitio. Y no pueden salir de ese sitio, está prohibido, es verdad. Claro, sí. Bueno, es lo que había. Sí, quien nos ha marcado mucho cómo tenía que ser la mujer es como Mela, ¿cómo se llama? Con Umela, ¿no? No, pero hay muchos. Yo lo he hecho pero antes es el que he leído más y de verdad que siempre me ha revelado. Está todo impregnado. Hay quizás dos tipos de personas que hablan los pocos que hablan sobre la mujer. Unos son los que son misóginos directamente, o sea, prácticamente odian a las mujeres. Pero la inmensa mayoría de los romanos no eran así, eran paternalistas. O sea, ellos pensaban realmente que tenían que defender a la mujer. En mi opinión, personal, yo creo que ellos veían a la mujer como un ser inferior. Débil. Como un niño ahora, por ejemplo, como una mujer de 14 años. Cualquier padre vería a su hija de 14 años. Entonces, ¿qué hace? Pues la intenta proteger de cualquier cosa mala que le pueda suceder. Y así veía Roma, cualquier hombre romano, a una mujer de 50 también. Esto es otra cosa, pero la veía así. No la odiaba, ni la dejaba de odiar, ni no, era la protegía, la intentaba proteger. Y todos estos de cuídate, recátate, que cuando te vean te era para como una mujer decente, porque si vas provocando, te pueden hacer daño. Esto es lo que pensaban ellos. Evidentemente no pensamos así ahora, pero ellos lo pensaban así con toda su buena fe. O sea, que tampoco, por eso digo que no se puede comparar, ¿no? Y ellos sí que realmente pensaban que estaban protegiendo a la mujer. Y por eso todos estos, no puedes ir a este sitio, no puedes ir a este sitio, tienes que ir siempre protegida, irás siempre cuando salgas con más mujeres, no vayas sola, porque ir sola es un peligro, ¿no? Porque tú eres débil y los demás son fuertes. En una sociedad en la que la violencia siempre gana, la persona que tiene menos fuerza está siempre en desventaja, ¿no? Y ellos lo verían así. Y en la inmensa mayoría, luego había gente que no, porque odiaba a las mujeres y se ve en los textos que escribe. Sí, hay textos durillos, ¿eh? No, lo que pasa es que ese universo femenino, hay muchos apartados, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino, a veces lo pienso, ¿no? En periodos de guerra, que a lo mejor tu marido tu domina estaba como 10 años fuera, pues entonces estas mujeres con quién se relacionaban, con las otras mujeres, ¿no? Con sus vecinas, sí, claro, con sus padres, con sus madres, con sus tías, con sus primas, con gentes del entorno, ¿no? Entonces, incluso hay un componente en el lesbianismo, por ejemplo, ¿no? Las relaciones entre mujeres serían más frecuentes de lo que pensamos, ¿no? Yo, de hecho, he leído escritos sobre eso, ¿no? Más frecuentes porque precisamente durante 10 años, si por ejemplo durante 10 años tu marido había estado en las Galias, y tú no podías, ningún hombre podía venir a tu casa porque estaba prohibido, porque vamos, ¿cómo va a venir un hombre? Pero sí podía entrar la vecina, o podía entrar tu amiga, o podía entrar, pues a saber, ¿no? Lo que tú hablabas, Maribel, a saber lo que pasaban en esos momentos, ¿no? Claro, estaban muy solas también, mucho tiempo. Claro, muy solas, sí. Claro, son mujeres faltas de cariño, ¿no? Claro. Lo que sí que es seguro es que la red de relaciones, el apoyo emocional entre mujeres que se empatizan porque tienen el mismo problema, porque todos se van a la guerra, debería ser enorme. O sea, entre ellas se lo dirían todo, se acompañarían, hablarían, se acompañarían, irían a rezar juntas, irían pasearían a pedir juntas, irían a comprar juntas, hablar. ¿no? Y esto
esta unión entre mujeres, este mundo de mujeres que existía en Roma, era muy diferente al mundo de los hombres, que era otro mundo, eran mundos diferentes. Ahora tenemos una tendencia a intentar que no sea así, ¿no? Pero en aquella época había un mundo de mujeres, evidentemente, y un mundo de hombres, evidentemente, porque ese hombre que estaba en el campo de batalla, que las batallas eran muy extrañas. En tiempos de guerra, las batallas son las cosas menos comunes. La mayor parte del tiempo estás andando, estás construyendo, estás vigilando, te estás aburriendo, estás en el campamento, y todos esos tiempos de soledad, pues los hablarías con tu amigo, con tu hermano, que le llamaba, los soldados se llaman frater, ¿no? Hablarías con tu hermano, y esas muestras de solidaridad en el campo, en el campamento se hacían entre soldados. Pues en casa se quedaban las mujeres, con sus problemas de hijos, de mi hijo no come, mi hijo enferma, mi hijo... Estamos hablando de otro... Y entre ellas se ayudaban cuando alguno estaba enfermo, seguro. Claro, pues había esta solidaridad, ¿no? Y esto hay que intentar reflejarlo. Y esta parte, creo yo que es la realmente olvidada. O sea, cuando hablamos de grandes familias, grandes mujeres, Juliadona, Livia, Drusila, todo esto, hay mujeres que hablan de ellas, Fulvia, Cleopatra, estas mujeres importantes, las reinas de no sé qué, todas estas hablamos, ¿no? Hombres y mujeres. El mundo ha tenido más reyes y emperadores que reinas y emperadores, y se habla menos. Pero de estas se habla. Pero cuando hay una batalla, hablamos del héroe. Hablamos del soldado de primera línea, pero a la que sí que se ha olvidado realmente es aquella que se quedaba en casa con sus hijos esperando, y que cada vez que volvía una unidad de soldados heridos, salía totalmente desesperada a ver si venía su marido. Y cuando venían 5 o 6 porque estaban heridos, o acompañando a los heridos, o haciendo cualquier misión de intendencia o de lo que fuera, preguntaban, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este desespero, esto se ha olvidado siempre en la historia, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es importante, de que se sepa que hay un mundo en el cual la mujer está en casa esperando qué pasa con el hombre, ¿no? Intentando que vuelva pronto. Eso es una de las cosas que tú has mostrado en varios libros, porque en Aliso se ve, y también se ve en Juno, ¿no? Esa relación entre mujeres que se encuentran con sus maridos que vienen de la guerra, y ese momento tenso, no voy a decir que frío, ¿no? En el momento en que te encuentras, pero hay como una distancia, ¿no? De no voy a mostrar públicamente mis sentimientos, no puedo abrazar, que es verdad, ellos no podían como hacer nosotros, nos abrazamos y besos y venga y tal. No, ellos no podían, eso está reservado a una parte muy privada de tu vida y de tu casa, ¿no? Entonces, claro, ese momento de contención, ¿no? De contención más absoluta, ¿no? Y qué bien reflejas esa enseñanza de la suegra, ¿sabes? Tú tienes, mi hijo es así, tú tienes que hacer esto, vamos a coger a la vecina, tú qué has dicho de ella, ya puedes estar disculpándote. O sea, dentro de ese mundo de mujeres hay como también una jerarquía, que eso lo muestra muy bien Ángel, ¿no? Dentro de este mundo de mujer, en el que todas están en la misma situación, dentro de ellas hay una jerarquía en el que la madre, la suegra, tiene un poder y luego escalando. Es que todas son diferentes, estas mujeres que nos explica Ángel, que nos narra. Son de mundos diferentes, con diferente mentalidad, y todas son amigas, pero tienen otras costumbres. En este mundo de mujeres que yo he querido empatizar, vuelvo a repetir, yo me imagino que tú eres una mujer llegada nueva a esa casa, ¿no? Y te encuentras a la mater familia, que es la que negocia directamente con el pater familia, que en principio es el que tiene la autoritas y la potestas, como mínimo la potestas, ya veremos si manda en casa o no, pero en principio tiene las dos cosas. Y la mujer que sabe tratar, la mujer que sabe engatusar, la mujer que sabe llevar de vez en cuando a ese pater familia es la mater familia. Tú eres una recién llegada. Automáticamente, en aquella sociedad, la recién llegada se pondría al cobijo de esta mujer, porque esta es la poderosa en esa casa. Es la que sabe cómo tratar a su marido. Y si tú no tratas a su marido como ella sabe tratarlo, tú vas a tener problemas, porque le va a imponer su autoridad. En el momento que tú le hagas cualquier cosa que él crea que no, va a imponer la autoridad, y si hace falta violencia. O sea, entonces, ella sí que sabe cómo tratarlo, porque vive en esa casa. Y lo conoce. Y lo conoce. Entonces tú vas a ir, a ver, tú, cuando quieres que él haga esto, ¿qué es lo que realmente haces, no? Esto es lo más natural del mundo. Cuando tú llegas a un sitio, te pones al lado de un veterano para ver cómo funciona la cosa, ¿no? Pues entre mujeres también. Al menos yo lo empatizo así, yo creo que va así, ¿no? Y esto ha pasado, bueno, lo ha dicho, ha pasado siempre cuando tú llegas a la casa, si tienes la suerte de tener una suegra normal,
pues te pondrás a si la suegra es súper protectora y piensa que le estás quitando al hijo, tendrás problemas. Pero si es una mujer normal, que entiende que los ciclos de la vida son que el hijo haga su familia y tú vas a ser un miembro más de su casa que va a venir, porque vas a venir, pues tú te pondrás al hijo de esa mujer. Y eso es lo que te decía, que lo muestras muy bien leyendo, ¿no? Yo leyendo estos personajes, porque se adivina muy bien esa jerarquía, incluso ese temor de algunas de ellas de no cumplir con las expectativas que tienen sobre ellas, saber si están obrando con el decoro y la eficiencia que deberían tener. Son mujeres muy diferentes, porque es verdad que vienen de mundos muy diferentes, pero están bajo el mismo paraguas que las condiciona absolutamente todo. Pero dices tú, la gran loba. Exacto, ¿no? Es aquella la que marca, ¿no? Y ves cómo van cómo asumen y aceptan ciertos, lo que va pasando a lo largo de la vida, lo van subiendo y lo van aceptando como lo que queda, ¿no? Lo que hay, ¿no? Hay personajes que aceptan duramente y que aceptan un matrimonio por conveniencia, con una resignación que le toca sin más, ¿no? Y agradecidas porque posiblemente, aunque no lo aprecie, lo acabe queriendo o lo acabe respetando, y porque le va a dar una vida que le va a proporcionar hijos, le va a proporcionar estabilidad y le va a proporcionar felicidad, ¿no? Y seguridad, sí. Y eso se ve muy, muy bien, muy bien, muy bien en todos los libros de Ángel. En todos hay esas figuras que van encauzando esas vidas de esas mujeres, ¿no? Pero vas viendo personalidades muy dispares y al final en esta hay una trama, ¿no? Hay una trama diferente, aparte del mundo de estas mujeres y de estos hombres, hay una trama que les va encajando, ¿no? Que no vamos a desvelar porque si no, bueno, no. Pero hay... Si me preguntas, no me acuerdo. Claro, exactamente. Tienes una amnesia temporal hasta que se acabe el programa, pero creo que la gente se le va a desencajar un poco porque no te lo esperas. Que no te lo esperas. Dices, uy, ¿sabes? En un momento te trasvasa un poco, ¿no? Te mueve un poquito la conciencia y dices, ostras, ¿de dónde ha salido esto? Que no me lo esperaba, ¿no? Y es verdad. Pero está muy bien relatado, ¿no? Estas vidas paralelas y cómo van poquito a poco se van entrelazando y se van viendo, ¿no? Y yo, la verdad, yo espero que escriban mucho más sobre mujeres, la verdad. Mucho más, volveré. Ahora estoy en otro proyecto, pero sí, yo volveré a las crónicas romanas y seguiré. Tengo algo ya pensado. Que ya estás maquinando. Sí, venga, explica. Ya está maquinando. Explica un poquito, venga, pon la miel en los labios, venga. El libro, Cunina, está ambientado en el 131 a.C. El proyecto, no el que estoy escribiendo ahora, para que saldrá el 23, sino que saldrá el 24, es de mucho más atrás. Ahí te vas a quedar. Uy, no nos va a decir nada más. No me acuerdo. Madre mía, mucho más atrás. Vamos a maquinar. Siempre podemos hacer algo para que Ángel casque un poquito. Yo qué sé, podemos hacer algo, no sé. Hombre, danos una pista. Volvamos al libro. No, que te veo y eres capaz de engañarme. Voy a decir el argumento y lo que tengo escrito y no me voy a dar ni cuenta hasta que no oiga el programa. Bueno. Pero ¿cuántos libros llevas en propósito ya? ¿Cuántos llevas paralelos? Ahora estoy haciendo, ya lo he explicado alguna vez. Yo normalmente cuando estoy escribiendo el libro estoy investigando para el siguiente. Confirmo los datos del que estoy escribiendo ahora, que es del año... voy a dar el dato. Dilo. Año 67, 68, 69, 70, 71 después de Cristo. Atad cabos, oyentes. Por esta época va y... Ahora pensad. ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué pasó? Estoy allí y mientras tanto busco datos, personajes, localizaciones, nombres, topónimos, todo, movimientos, batallas, todo esto que puedo tener, porque con todo esto que busco y todo esto que pues me van saliendo ideas, me van saliendo las ideas y me van saliendo las tramas, porque al final, por mucho que yo explique explique mi obra de ficción, lo que yo interpreto personalmente yo, que no soy historiador ni nada de esto, de lo que yo he leído, yo interpreto cómo sería la vida de una mujer romana, yo lo que estoy explicando es una trama, desde el principio hasta el final. Es una historia. Es una trama, es una historia en el que hay 4 mujeres
que intervienen hombres y se relacionen entre ellas y, bueno, pues al final hay un nudo, un desenlace, un némesis, ahí, bueno, como en todas las tramas del mundo, hay amor, hay odio, hay resignación, hay superación, hay evolución de personajes, pues bueno, una trama como Dios manda, ¿no? Pero... Y que no es historia, es novela histórica. Es novela, sí. Que luego mucha gente se cree que lo que está leyendo en una novela que ha pasado de verdad. Esto hay cosas que sí, cosas que no, claro. Es mi interpretación de cómo yo lo veo honestamente, no honestamente, pero es mi interpretación de cómo yo lo veo honestamente. Y se ha acabado sin pretender absolutamente nada más. Y para intentar explicar esto, pues utilizo a los dioses, ¿no? Una de las cosas que decíamos en esto de los dioses es lo que decíamos antes, se me ha pasado, he entrado el tema, pero que la mujer que cumplía iba a ser recompensada, ¿no? Y esto está en el texto que seguramente que lees tú, pero lo leo yo, dice: las pías y rectas matronas romanas, al igual que nos, se sentían recompensadas por servir a los demás. Encontraban la felicidad en la felicidad del otro. Esa dicha grande que sentían al cumplir con las costumbres de los antiguos y seguir la voluntad de los dioses, era recompensada en el corazón con el don de la fe. Al igual que la parturienta está en padecimiento, la alegría y el regocijo es grande por la semilla sembrada cuando ésta llega a la vida, aunque haya sido con dolor. La satisfacción plena recibida por el bien que hayamos hecho, por la obligación cumplida, por el gozo compartido, por el padecimiento aceptado y vivido, con una ofrenda de amor a una misma y a los demás. Esto es lo que dice que el sacrificio de las mujeres será recompensado con la fe. Y tienen que aceptar ese padecimiento porque lo está ofreciendo a los demás. ¿A quién son los demás en este caso? Lo has dicho antes tú. A esa comunidad principal a la cual pertenecían sobre todo las mujeres, que era la familia. Luego pertenecía también a Roma, pero la mujer era más a la familia, ¿no? A esta gens. En el caso de los pobres era sencillamente su familia, ni gens ni historia. Los pobres no tenían gens, pero tenían familia. Y esta era su mundo y ella era la principal garante de que esa familia fuera adelante. Y esto es lo que está diciendo la diosa. Si tú ves que tu familia va adelante, tienes un hombre trabajador, un hombre que tira adelante, un hombre con iniciativa, y tú eres capaz de hacer tu papel, el éxito de la familia está asegurado. No, y además, ahora que te estaba escuchando sobre este tema, ¿no? Yo lo que quiero que la gente entienda es la complejidad que lleva escribir una novela histórica, independientemente de que sea una ficción o de que esté basada en un personaje real o de que esté basado en lo que sea, ¿no? La complejidad que lleva hacer una novela histórica hasta el punto de que, para que la gente se haga una idea, la tarea de Ángel, por ejemplo, de estudiar la epigrafía, de estudiar los clásicos, de saber cómo vivía una mujer, pero no solamente eso, sino ambientar la novela, es decir, saber cómo, porque hacer una novela histórica no solamente es explicar la historia de una persona o de varias personas, es ambientar e introducir al lector en ese ambiente romano y que lo perciba y que sea capaz de visionarlo, ¿no? Y eso ¿cómo se hace? Pues estudiando mucho, ¿eh? Y cuando digo estudiando mucho es que Ángel tiene que saber cómo una mujer oraba a los dioses, cómo una mujer, cuáles eran las festividades en las que una mujer podía ir, cómo iba vestida una mujer. Cuando uno explica y se imagina a esa matrona bajando del barco, ¿no? O lo que sea, tienes que verla, imaginarla, pero para eso él ha tenido que hacer un trabajo previo de documentación, de saber cómo iban vestidas, cómo iban peinadas, cómo era el comportamiento, cuál era la legislación, cómo vivía un hombre, cómo se esperaba de ellas, exacto. Incluso para que los lectores también se hagan una idea, además, rizando el rizo, Ángel lo está poniendo en un contexto histórico, es decir, en un contexto temporal. Te está diciendo, pues es de tal siglo, ¿vale? En tal siglo él no puede equivocarse en que si cruza un puente, a lo mejor ese puente en esa época no estaba construido. No existía, exacto. O sea, estas cosas que la gente no lo piensa cuando lee, porque no tiene por qué hacerlo, ¿no? Tiene mucho trabajo. Claro, lleva un trabajón espectacular. Ya lo sabes, Mireia, igual que lo haces tú, no es, o sea, un escritor de ficción histórica no tiene por qué hacer eso, porque está explicando una historia, ¿no? Yo lo hago porque es mi convicción. Cualquier otra persona que no lo hiciera tendría la misma legitimidad que tanto. Yo. Pero yo sencillamente, pues me gusta, porque una de las cosas que me gusta cuando hago el libro, como tengo también mi otra parte de divulgador podcaster,
es buscar información para todo esto que hago, ¿no? Con lo cual implemento las dos cosas en la misma acción, ¿no? Y yo sí que intento, pues, si hablo del Vicus Iugarius, pues que estaba ahí en el Velabrum, ¿no? Del Vicus Patricius, del Vicus Publicius, del Patricius. ¿Dónde estaba el templo de Junoncina? ¿Dónde estaba el templo de la Bonadea? ¿Dónde estaba el templo de la Madre del Telus, de Salus? Eso lleva un trabajón, nadie sabe, no se imaginan. Tú fíjate que es una tontería el hecho de que tú cuando lo lees de pasada y no te percatas, o sea, tú ves esa calle, el nombre de esa calle principal de la vía. Claro, pero tú eso lo pasas así, ¡ping! Sí, exacto. Pero para llegar a eso, el autor que quiere ser lo más fiel posible y que él entiende que la novela histórica la tiene que hacer así, ¿no? Eso lleva un trabajón espectacular, que no se ve, ¿no? Que no se ve, ¿no? O explicar cómo era el foro en aquel momento, por ejemplo. Bueno, porque Ángel por ejemplo, mi protagonista entra por la puerta Carmentalis, ¿no? ¿Cómo era la puerta Carmentalis? Exacto. Pues hay que buscar información. Hay que buscar información. Claro, es que por eso digo que lleva un trabajón, o por ejemplo, si tú estás escribiendo sobre el foro, pues hay determinados, claro, si la gente piensa en el foro romano de ahora, que están solapados todos los templos y todas las construcciones de diferentes épocas, claro, lo que no puedes poner el arco de Septimio Severo si estás hablando de otra época, claro. Exacto. Esas tonterías que parecen a priori muy evidentes, cuando uno quiere escribir una novela histórica con una cierta base sólida en ese sentido, que puedes, como tú bien dices, no hacerlo, porque no tienes por qué, ¿no? Es que nadie te obliga a hacerlo. Pero si tú lo quieres hacer porque tú lo quieres hacer, es un trabajón de escándalo que tiene mucho valor y no se ve. Muchísimo. Además, yo no sé si te ha pasado, Mireia, que cuando lees las novelas de Ángel, lo vives. Yo es que estoy dentro de las calles de Roma y veo a los personajes, las tiendas, el comerciante, el carrucari, yo es que los veo. O sea, que lo describes muy bien porque para mí lo vivo en colores. La cena, así, sin decir nada, pero la cena del mercado es creíble, ¿no? Sí. Para mí, sí. Yo estaba allí comprando, directamente. No, y además, es que la ventaja de Ángel es que te hace ver la calle y notar el peligro de la calle y notar el... Oye, hasta los olores, noté yo. ¿No? Exacto. O sea, no solamente ¿cómo lo explica? La apariencia, sino la sensación. Exacto. Que eso es más imperceptible, pero en cambio esa sensación de... Uy, no todo el mundo lo sabe hacer, que estés leyendo y que lo vives, como te he dicho, que lo hueles, de ver el ambiente y todo. De verdad, Ángel, que lo bordas. Para mí, un gran escritor. Y eso que a mí me dijo un pajarito que escribieras una sola novela. Tu señora te animó a escribir una novela, pero ya llevamos unas cuantas, ¿no? Bueno, es que me animé. Ella me dijo, Ángel, ¿por qué no escribes un libro? Me veía metido dentro de Roma, buscando en Roma, leyendo libros, buscando información, cada vez para ella más friki, ¿no? Ya empecé a leer los clásicos y dijo, ¿dónde vas con Artemidoro? ¿Dónde vas con Dionisio de Caldaso? ¿Dónde vas? No, bueno, con Tito Livio, ¿dónde vas? Y la mujer se sorprendió, dijo, oye, ¿por qué no quieres un libro? Y yo le dije, anda, ya va, ¿qué dices? Por 6. Sería un buen... Y una colaboración, y estoy escribiendo otro que es el 7º y estoy pensando en el 8º. Exacto, imagínate de uno. Y a veces tu señora, que somos amigas, nos dice, le dije un libro. Sí, la pobre. Cuando voy a la recreación, que vamos en coche, le pego a la pobre, le pregunto. Le explicas. Todo, ¿no? ¿Esto cómo lo podría hacer? ¿Esto qué haría? Y ahora esto no me sale. Y ahora mira lo que va a hacer este. Que es tu musa, Es mi musa, sí. Y a veces le digo, pues este personaje, me dice, este no. Digo, vale, bueno, pues no. No, la verdad es que suerte de tener a quienes nos quieren y nos inspiran, para todo esto, porque realmente si la gente que te quiere te va a decir lo bueno y lo malo, lo que ven y lo que dejan de ver, y entonces le das un valor a eso tremendo. Tienes que aceptar y comer las críticas como vengan. Y cuando te dicen, oye, esto no me convence, o este personaje no lo veo, o yo le metería algo más aquí, pues oye, sabes que te lo dicen con todo el amor del mundo, y entonces eso sí que es inspirador. Es muy inspirador. Y nos alegramos de que te animaran a escribir un libro, porque si no, lo que nos hubiéramos perdido, Me costó mucho. Lignum me costó 3 años, escribir el libro. Bueno, pero ahora ya no sabía ni de fuente, ni dónde encontrar las cosas.
El primero debe ser duro. Hasta que empecé a encontrar cosas, ¿no? Entre ellas el blog de Maribel y el tuyo. Y a partir de ahí empecé y el tuyo, Atenea Nike, ¿no? Y Gladiatrix en la arena. Y a partir de ahí, pues va sacando mucha información. Sí que me costó. ¿Qué diferencia hay entre el ángel de Lignum y el ángel de las crónicas? Hostia, buena pregunta. Es muy difícil contestarlo yo mismo. Yo veo que, como todas las personas en este mundo, ¿no? Pues ha evolucionado también mi forma de escribir, ¿no? El primer libro lo hice en primera persona porque creí, equivocadamente, que escribiendo en primera persona, pues era lo que no veía, no pasaba. Y digo, bueno, esto me limita a lo que explico. Y luego, claro, me di cuenta que tienen que pasar cosas para que tú veas, ¿no? Y esto me dificultó un poco, pero me enseñó, ¿no? Y ahora estos libros que explico como metanarrador, para que nos entendamos, que sabe lo que pasa todo, pues es otra evolución. Yo creo que sí, a la hora de explicar ideas, a la hora de encontrar conceptos, ahora me es más fácil. Las conversaciones que tengo ahora, con Lignum, dijéramos, los personajes, sí que es verdad que se dicen cosas, pero casi todo es historia. Todo lo que van explicando son hechos que son de la trama, ¿no? Hay poca cosa, poco que se salga de ahí, pero sin embargo en estos libros de ahora los personajes se dicen cosas que a veces no tienen que ver con la novela, pero son cosas que empatizan a las personas, ¿no? Llega una mujer a la otra y cuando empieza a empezar a hablar le dice, oye, ¿y el niño cómo está de la diarrea? Por ejemplo, más humano, ¿no? Esto es lo más humano del mundo. Cuando yo veo a un compañero y digo, ¿cómo estás? No le voy a decir, oye, ¿te acuerdas que el jefe? No, primero pregunto cómo está, nos tomamos el café, hablamos de fútbol. Bueno, yo no hablo de fútbol, bueno, entiendo, pero hablamos de lo que sea y luego vamos al tema, ¿no? Pues esto antes no lo veía así. Antes las tramas las hacía, yo creo que el himno son una buena trama también, ¿no? Pero ahora, sin embargo, pues esta complicidad cuando hablan las parejas y se dicen sus momentos íntimos, sus cosas, ¿no? Pues esto ahora lo veo y antes no lo veía. Bueno, es ir evolucionando, es ir diciendo, ¿no? Lo que piensan los personajes, saber expresarlo también. Bueno, claro, una persona que escribe 6 libros, buenos o malos, pero tiene que tener más técnica que cuando escribió claro. Pues, lo más lógico. ¿Y ha cambiado el escribir y la narrativa? ¿Te ha cambiado tu percepción de Roma? Sí. Sí. La recreación y la escritura, sí, porque te pones a... Yo hay ejercicios que no los publico, ¿no? Pero en el Lignum, yo lo he hablado muchas veces, pero creo que fue, no sé si fue Maribel. Bueno, no fue Maribel. Maribel también, pero fue una amiga mía de Barcelona, que se llama Olga, ¿no? Que me llamó y se enfadó conmigo. Hay una escena al principio del libro de un alfarero que se llama Sexto, que compra a una niña de corta edad como esclava sexual. Las compraban y las utilizaban. De hecho, esto me vino en una lápida que lo dice así. La lápida dice, no me acuerdo qué, matronilia, que viví con él, no sé qué. A los 7 años me senté en su regazo. Luego, luego la libera y se casa con ella. Pero a los 7 años la tenía en su regazo. Poca broma, con estas cosas, ¿no? Y la saqué de allí, ¿no? Y me llamó y se enfadó conmigo. ¿Por qué pones estas cosas? Digo, bueno, porque es lo que pasaba en Roma. Porque es lo que pasaba. Entonces, claro. Lo que digo yo es que el escribir te obliga, porque tú quieres, a ponerte a un tío de esa época, de 40 años, que va al mercado a comprar a una niña de 7 años, 8, 9, 10, no digo la edad que tiene, solo digo que es joven, y la compra para usarla, ¿no? Esto es duro, pero si yo no hubiera escrito libros, esta situación no me la hubiera planteado, ¿no? Y otras situaciones de que no he escrito, pero que me planteo. ¿Qué pasaría al revés? Un hombre que se sienta atraído por este tipo de niñas, por ejemplo, pero que su moral le dice que no está bien, pero que sin embargo se siente atraído, ¿no? ¿Cómo lucharía contra ello? Y esto lo escribo, no lo he utilizado en ningún libro, pero son ejercicios que yo me hago, ¿no? Bueno, a veces me planteo situaciones hipotéticas para aprender a expresar estas cosas, ¿no? Y esto sin los libros no lo hubiera hecho. No se me hubiera ocurrido nunca a mí empatizar, porque me revuelve el estómago, ¿no? Empatizar con este tipo de personas. Y estos son hechos que han sucedido, no son hechos que yo me invente. Hay lápidas de niñas de 10 años que ponen coniux, o sea, que eran mujeres casadas. Las casaban con 10 años. Y hay escritos de Galeno y de otros médicos que dicen, pues que bueno, Galeno en concreto no, pero es que no me acuerdo cómo se llama el otro médico, que dice que bueno, que si una niña con 12 años no tiene el menstruo,
pues que tenga relaciones sexuales porque le ayudas a abrir el conducto para que tenga la menstruación, ¿no? Esto no me lo invento yo, esto está escrito, ¿no? Está escrito. Es duro, ¿no? Pues claro, tú ahora te pones en el papel de la niña, en el papel del hombre, pero no en el papel del hombre que va a hacerlo de una manera cruda, sino en el papel del hombre que dice, oye, tú, si tú no tienes los menstruos, te vas a volver loca. Es por tu bien. El padre, por ejemplo, ¿no? Porque él piensa que es eso. A mí me parece una aberración, pero él no pensaba una aberración. Él le iba a preguntar a un médico y le decía, oye, pero ¿y esto? Y dice, hombre, si tu hija no tiene los menstruos, la sangre se le va a quedar dentro y se va a volver loca. Y aquel hombre dice, hombre, por favor, Dios mío, que yo no quiero que los dioses que le baje la regla, le pondría hasta ofrendas a los dioses. Y estas situaciones que son duras, yo no me las hubiera planteado. Y de esta manera entiendes un poco más a esta sociedad, tanto la que, desde el punto de vista moderno, se le ejercía la presión, como aquel que la ejercía, pero habría personas que lo harían de malas, pero había personas que lo harían de buenas, ¿no? Y esto el escribir libros te hace ver esto. Yo no me lo había planteado, ¿no? Y la parte de la recreación es que es ver, sentir y tocar. A mí no me tiene que explicar nadie cuál es el aspecto de una mujer con una pala encima y una estola, porque yo las he visto. ¿Qué se ponen para ponerse majas en aquella época? Porque lo hacen las de mi grupo de recreación. ¿Cómo eran las Sonnatrix? Que si yo lo veo. Y esto lo veo, ver, sentir y tocar, que es el eslogan, dijéramos, de mi grupo de recreación. Estas dos cosas me hacen ver bastante. Y yo creo que si la escritura, Mireia también es escritora y también te suele pasar esta cosa. Cuando te pones en el papel de una niña de 9 años que la ponen en una situación que está unida totalmente a su padre y de golpe esa unión va a desaparecer y que su padre no puede hacer nada, ni ella tampoco, sin el libro no te hubieras puesto en esa situación tampoco. No, y además, y sabes lo mejor de todo eso es lo que has dicho tú, ¿no? Empatizas hasta cierto nivel, porque no puedes empatizar hasta los niveles porque te dan ganas de vomitar en ciertos aspectos, ¿no? Pero no, como no puedes juzgar eso, porque eso es lo que había y punto. Sin más, y ya está. Entonces, es como intentar meterte. No, lo único que puedes hacer es meterte y hacer lo único que puedes hacer, que es sentir o intentar sentir aquello que ellas sentían, porque al fin y al cabo lo más humano, las pasiones, los celos, el miedo. Es decir, que una mujer aceptara o una niña aceptara eso no significa que no estuviera con pánico absoluto. Aterrorizada. Y que esa criatura a lo mejor se orinara encima ante lo que le venía delante, ¿no? Por más que te lo expliquen. Y además igual no le explicaban nada. Iban allí, exacto, ¿no? En aquella época, ¿qué educación tendrían sexual? Ninguna. O imagínate, ¿no? O estas criaturas que estaban entradas en matrimonio por primera vez, que estarían súper contentas porque cumplían con los designios de sus padres, ¿no? Y, ostras, iban a honrar a su familia, pero se iban a casa de un extraño que a lo mejor ni habían visto. Sí, y a lo mejor ellas tenían 10 años, 11, 12 y su marido y su domine tienen ya 60 o 65. Esto se ve así, tienes toda la razón, se ve así, pero yo vuelvo estas cosas de empatizar. Esta niña tendría miedo esa noche, evidentemente, no tengo ninguna duda que tendría miedo. Aquel hombre tenía una responsabilidad, se cerraba aquella puerta del lecho nupcial, ¿no? Y bueno, pues allí pues se consumaba el matrimonio porque si no, no existía. Y esa niña llegaba al día siguiente, llegaba al otro día, llegaba al otro día. Pero esto mismo le sucedía a un niño de 16 años, que es un niño, que le daban un escudo y una lanza y le decían, tu obligación es ir a primera línea de la guerra de batalla. Totalmente. Y él estaría en primera línea de batalla, pero, ojo, habrá algunos que estarían acojonados totalmente, como dices tú, pero pensando que ese era su deber. Igual que la niña. Claro. Igual que es una cosa a la que tú no puedes renunciar porque sabes qué es lo que tienes que hacer, pero en tu interior el miedo tenía que estar, porque el miedo es algo que ha movido y que seguirá moviendo al ser humano, porque forma parte de la parte intrínseca del ser humano, ¿no? El miedo, la pasión, el amor, el odio. Piensa una cosa, que igual ahora yo soy así, realmente, a veces somos un poco crudos. Nosotros vivimos, por suerte, en una sociedad occidental, ¿no? Y una mujer, cuando tiene el parto, puede ir al hospital e incluso puede aliviar ese dolor mucho. Pero la inmensa mayoría del mundo no es así. En la inmensa mayoría del mundo, las mujeres paren con dolor. Y estas mujeres, cuando están embarazadas con 2 meses, 3 meses, saben que ese dolor va a llegar y que van a tener que parirlo a la fuerza. O sea, la aceptación de que van a tener que parir el niño, porque si no es peor, se muere el niño y ella. O sea que lo mejor que puede pasar es que tengan dolor y paren el niño. Eso es lo mejor que les puede pasar.
a una mujer de muchas zonas de África, muchas zonas de Asia, muchas zonas y hasta algunas de Europa. Con lo cual, esta aceptación, que a nosotros nos cuesta mucho de ver, ellas sí que la tendrían. Eso no quiere decir que no tuvieran miedo, ni que no tuvieran pavor, ¿no? Pero sabían que era una cosa que les iba a pasar y a que a partir de ahí iban a construir y iban a ser como sus madres. Y esto era una cosa que, con todo el dolor del mundo, con todo el miedo del mundo y con todo el pavor del mundo, les iba a suceder. Y eso era lo mejor para ellas, porque sus padres, desde que habían nacido, le habían dicho eso. Y su madre le decía, tú no quieres ser como yo. Igual que el padre le decía al hijo, tú no quieres ser como yo, pues a la guerra. Y aquel hombre estaba allí, en el caso de un varón, estaba con su espada y su escudo diciendo, yo estoy honrando a mi padre. Y eso cuesta entenderlo, pero sucedía. Claro, es lo que decimos, ¿no? Por una parte, el deber frente a lo que te ocurre por dentro, ¿no? En aquello porque ellas eran conscientes, igual lo que tú explicabas de la guerra, que es totalmente cierto, en el caso femenino ellas eran conscientes de que gran parte de las amigas, de los familiares, de todas, muchas perecían mientras parían. Por lo tanto, cuando ellas se quedaban embarazadas, tú imagínate, a medida que se iba acercando ese momento, pensar, yo seré la siguiente, o sea, yo realmente seré la siguiente, yo igual pariré un hijo, igual una hija, igual nada, igual muero, igual muere él, igual morimos los dos. Fíjate lo que podría pasar, que habría un montón de madres, porque sucedía que estaban embarazadas de parto y su hijo se iba a la guerra y no sabía si iba a perder el que tenía en la entraña o el que se había de la guerra. Exacto, también. Porque la madre imagínate, ¿no? Claro, imagínate, por eso digo que entrar en ese mundo de las emociones, no tanto que es lo que muestras muy bien en el libro, ¿no? Por un lado, la parte emocional, el componente emocional de cada una de ellas, ¿no? Dentro de su pequeño mundo, ¿no? Y luego la parte del deber. Aquella que te marcan los dioses en esos primeros párrafos en los que te está marcando la directriz, ¿no? Lo has dicho un poquitín antes tú, Mireia, y lo explicas muy bien en tu libro de Servilia, lo explicas muy bien, ¿no? Y en el de Vesta también lo explicas muy bien. Igual que yo intento explicarlo. El ciudadano romano primero era ciudadano y después era individuo. Y la ciudadana romana, la romana libre, también. Primero era una servidora de su familia y después era ego, después era ella. Esto nos cuesta ahora mucho porque ahora somos muchos yo. No era así. Antes era muy diferente. Su misión era servir a Roma. Todos servían a todos. Todos tenían un rol en la sociedad que tenían que cumplir y estaban Primero era la sociedad y luego el ego. Porque la sociedad te abandonaba. El abandonar a Roma... Sí. Es verdad, pero fíjate que ahora estaba pensando, el ejemplo de eso son los nombres, ¿no? Las hijas, las primas, secundas, tercias, ¿no? Los hombres los mismos nombres que sus padres, quedan diluidos en la historia, realmente. ¿Por qué? Porque tú realmente eres un colectivo, o sea, representas algo, no eres alguien, representas algo. Y eso se ve en los nombres. Eres una continuidad de algo más grande que tú que se llama gens. Exacto. Y tus hijas. Algo más grande que tú, y tu hija es prima, secunda, tercia, es decir, la primera, la segunda y la tercera. Sí, exacto. Bueno, son lo que decíamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es una manera de buscar la pervivencia y la supervivencia de un colectivo, de una sociedad, ¿no? Es la manada por encima del individuo y eso lo extrapolas muy bien en tus obras, cosa que yo además invito de verdad a la gente, lo pueden comprar en Amazon en 3 formatos diferentes, Ángel, tapa dura, en 2, no lo tengo, sí. Vale, tapa blanda y ebook, y luego también está en Amazon Unlimited, ¿entiendo? Sí. Es decir, que quien lo tenga encima lo va a tener gratis, que eso es un regalazo, y además no os lo podéis perder porque cualquiera de ellos, además la ventaja que tiene Ángel es que cualquiera de sus libros los puedes coger por separado. Esto sí, o sea, de Crónicas Romanas, sí. Claro, de Crónicas Romanas tú puedes coger el de Juno primero y luego puedes coger el de Cunina y luego puedes coger el de Aliso. Son independientes. O sea, podéis cogerlos son tramas diferentes pero de mundos parecidos, pero que podéis coger este primero y luego coger los otros y continuar y luego coger los de Lignum que también son muy buenos. Os invito a que lo hagáis. Maribel y yo hemos tenido el placer de poder verlos y leerlos. Si queréis saber cómo pensaba una chica joven, como hemos dicho, cómo era el matrimonio, Cunina. Si queréis ver cómo pensaba una mujer que es una superviviente porque no le queda más remedio y que no es romana, Aliso. Y ahora con Juno, pues veréis cómo piensan
las mujeres de Roma, porque son varias mujeres diferentes, como hemos comentado. O sea que os lo recomendamos de verdad para conocer este mundo. En este último libro de Juno, he jugado también con el tema de infinitas combinaciones, y infinita diversidad en infinitas combinaciones, ¿no? El tema de que los romanos no eran demasiado racistas en este sentido. Ellos adquirían de cualquier raza lo que ellos creían que era beneficioso. Lo que ellos creían que era beneficioso para ellos, ¿no? Y tengo la frase esta de que Roma es un solo pueblo formado a su vez por la suma de muchas naciones. Los romanos originales eran, evidentemente, los de la ciudad de Roma, pero conforme fue creciendo Roma, eran romanos los hispanos, y los galos, y los britanos, y los de Panonia, y los sirios, y los africanos. Y los egipcios. Todos eran romanos, ¿no? Y esto lo quería un poquitín reflejar precisamente con 4 mujeres y de diferentes orígenes, algunas de ellas, ¿no? Y cómo ellas poquito a poquito se van adaptando a esta forma de ver que tienen la vida los romanos. Además de que las mujeres son cada una diferentes y ven la vida de una manera diferente, los hombres con las que viven también. Los hombres con los que viven también los ven, pero todos son conscientes de la sociedad en la que viven y que se tienen que adaptar. Y todos protegen a estas mujeres para que puedan ser felices en la sociedad donde viven. No les quieren mal a ninguna de ellas. Yo no busco a ningún hombre, no sé si algún día algún personaje realmente malvado. Sí, pero no, yo los personajes que he hecho hasta ahora masculinos son romanos. Sí. Y que creen ferventemente en cómo funciona la sociedad romana porque les da éxito, ¿no? Y estas mujeres, poquito a poquito, se van adaptando, ¿no? Y cómo incluso entre ellas, que son diferentes, ellas le dicen, vigila porque te puede pasar, ¿no? Y cada una de las mujeres, también para que así les damos un poco más de misterio a los oyentes, ¿no? Las mujeres tienen diferentes males. El corazón les duele por diferentes cosas. Tienen su pasado con el cual tienen que negociar. Y este pasado les condiciona su comportamiento, ¿no? Y cada una ve esa situación con esa condición de manera diferente, ¿no? Y a veces buscan la otra lo que no tiene en ella misma, ¿no? Y esto creo que lo he intentado trabajar mucho. No sé si lo he logrado o no. Y la última cosa, en todo caso habléis, he intentado trabajar en este libro con la esclava X, la desesperanza. ¿Cómo poder explicarle a una persona que otra persona no tiene esperanza en la vida? O sea, mañana será igual que hoy. Si como ya me encuentro bastante. Si me pegan poco, pues ya está bien. Si yo hago mi trabajo y no me pegan, pues ya será un día bueno. ¿Qué vas a hacer de aquí a 5 años? Ni lo pienso, ni lo sé. Ni me puedo preocupar por ello porque no depende de mí. ¿Cómo explicas eso? Es que va en contra de nuestro sentido común. A nosotros no nos educan en eso. Y me he intentado meter en esto también, este fregado. En este caso era un ejercicio, que ya había hecho antes y buscando imágenes que nos parecen que nos pudieran ser cotidianas. Yo lo he intentado hacer también, pero me cuesta mucho pensar. Yo lo he escrito como haciendo el ejercicio ¿no? Pero pensar en que yo, por ejemplo, pienso que me voy a jubilar pronto y voy a tener otra vida. No sé si será cierto o no, pero yo tengo esta esperanza, ¿no? No. O sea, yo voy a nacer lo que explico, no es de mi libro, sino lo he explicado en muchas entradas. Una esclava que tiene un hijo. No es suyo, te la amo. Además, tiene un valor económico, es un vernae. Ha nacido dentro de la casa, ¿no? Un vernáculo. Este esclavo tiene más valor que uno cogido, por ejemplo, de una batalla. Y el amo sabe que tiene un valor, lo puede vender y probablemente lo venderá. Y es tu hijo, ¿qué haces con él? ¿Te encariñas? ¿Le das pecho? ¿Te preocupas cuando coge fiebre? ¿Qué haces con él? Porque te lo van a quitar. O sea, te lo van a quitar sí o también. ¿Cómo vives eso? Es que los afectos se vivían de otra manera. Los afectos... No había apegos. Claro, por necesidad. Es que no había otra, o sea, no habían apegos por necesidad. Exacto. Y porque tampoco te podías encariñar demasiado con una esperanza de vida de a lo mejor, ¿qué? Poco. De un crío que a lo mejor se quedaba con 3 años, o un crío que igual te lo rechazaba el domine, que a lo mejor lo ponías encima de la cama y te decía, pues no lo quiero. Esa es otro de los temores de la mujer, que aparte del miedo del parto, que luego que lo he parido no lo quiere el marido, ¿no? Y si no lo quiere no tienes nada que hacer, lo tienes que dejar en la puerta de casa, en la puerta, ¿eh? Sí, es decir, que a lo mejor tú estabas
vamos, entiendo yo, ¿no? La madre decir, ostras, mi niño, ¿no? Mi criatura, sea como sea. Y dices, y lo echa. Y él te dice, pues no, porque ha salido con una mancha en la cara y no lo quiero. Es un tarao. Sí. Bueno, es un negocio. Los hijos, las esclavas, igual que una dómina romana, el matrimonio estaba hecho para procrear. O sea, el fin del matrimonio era procrear. Un matrimonio sin procreación no tiene sentido para un romano. Yo me imagino una mujer de estas estéril, ¿no? Que supiera que ella es estéril, porque no lo supiera. Es que sería la mujer más desgraciada del mundo si realmente se quería que esta era, porque ella querría colaborar con su sociedad, querría ser como su madre, quería darle hijos a su marido. Y sin embargo no tiene hijos. Un drama. Y luego a lo mejor pensando que a lo mejor eran los dioses que la habían castigado por algo, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Es decir, me ha castigado porque a lo mejor en un momento determinado, con lo piadosos y con lo extremadamente supersticiosos que eran. No sé cuánto va a durar el programa, pero ahora me acabo de acordar que si llegan al final del programa, les voy a poner un trocito que Maribel y Mireia ya han escuchado, que es el inicio de mi siguiente libro. Y ahí lo dejo. El inicio de mi siguiente libro. No voy a decir nada más, pero voy a poner el inicio de mi siguiente libro. Un audio de unos 7 minutitos que yo estoy leyendo porque ya he escrito el inicio de mi siguiente libro. Vamos a seguir. Esto es para que se queden interesados. Vamos, yo digo que la gente tendría que aguantar, ¿no? Un poquito hasta el final. Hombre, hay esa novedad, ¿no? Esa intriga. Yo quería comentar una cosa que luego se me pasa. Que los que han leído a Lignum en Roma, los 3 libros, verán que salen en el nuevo libro, sale la mujer y la madre del protagonista de Lignum. Para que vean cómo pensaban ellas o cuáles eran sus temores y sus maneras de hacer. O sea que allí lo dejo, que está la intriga. En este libro hablo precisamente de ellas porque Lignum hablé de él. Bueno, de hecho, Lignum solo habla de él, de su manera de ver el mundo, ¿no? Y yo quería hablar de cómo veían ellas a él, cómo veían ellas a los hombres en general. De hecho, los que habéis leído el libro habéis visto que los hombres son... yo explico poco lo que sienten los hombres. Los hombres pasan, hacen cosas y desarrollan la trama, ¿no? Pero donde realmente profundizo, donde realmente tiro páginas de sentimientos y de reflexiones es en ellos. Con ellas. En ellos lo justo para entender la acción que hacen, ¿no? Pero ellas sí, en ellas sí que reflexiono en las cuatro mujeres que van pasando una a la otra y después las historias se entrelazan, ¿no? Porque si no tendría ningún sentido un libro. Los libros tienen una trama que se tiene que entrelazar al final, ¿no? A mí me ha sorprendido gratamente que conociendo vosotras dos y muchas otras personas a los personajes no hayáis descubierto la trama, pero esto quiere decir que lo he hecho muy bien. Sí, pero para nada. Me sorprendió también, sí. Yo me quedé un poco descolocada, pero pensé, ¡hostia! Que esto no me lo esperaba, claro. Es que vas pensando qué va a pasar y luego te viene con una que dices, ¿y esto? Es difícil hacer tramas así, ¿eh? Eso está muy bien. Lo has logrado. Que te mantengan con la expectación, porque estás como distraído. Yo cuando leía estaba distraída en la historia que me estaba explicando los personajes, ¿no? Entonces no estaba percatándome de ese escenario, de ese escenario detrás que no es que no lo tengas en cuenta, es que va pasando y dices, pero estás centrada en los personajes femeninos y de golpe ¡pum! Y dices, claro, pero quiero decir, en el sentido, yo empiezo una historia y luego hay 2 historias que discurren más o menos paralelas, ¿no? Una se acerca a la otra, ¿no? Pero discurren paralelas, claro. Y yo pensaba, a ver, Mireia y Maribel ya entienden que esto se va a juntar de alguna manera, ¿no? Yo pensaba que lo adivinaríais más o menos, pero bueno, me ha sorprendido. Para nada. No, para nada, ¿eh? O sea, es que, vamos, pero pez total, ¿eh? Sí. Se me quedó una cara de póker, era para hacerme fotos. Se me quedó una cara de póker de ¡buah! Pero yo creo que esa es la gracia, ¿eh? Claro, sí, estuvo genial. Porque lo que menos te esperas. Bueno, yo la verdad es que estoy deseandito el siguiente. Espero que no tarde mucho. No, un añito, tampoco mucho. Si todo va bien para octubre del año que viene. Por lo tanto, tenéis, le digo a los oyentes, a los espectadores, si no habéis leído ninguno de los libros de Ángel, lo tenéis fácil. Si de aquí a un año saca el próximo, pues mira, podéis leer estos 6 previos. Tenéis unos 2 meses y medio más o menos por libro, que es de sobras.
de sobras, no tenéis excusa. Y luego ya podréis enlazar con el siguiente, que Maribel y yo le hemos hecho unos ojos. Y promete... Pues sí, promete. Sí, pero porque además se ve la evolución de Ángel, ¿eh? Y dices, uy, cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado en las tramas, en las historias, en las... Ahora voy a leer otro poquito, vaya, porque me hace mucha gracia, que es un poquitín una idea que he dicho de incorporar, porque creo, ya no tanto el libro, sino que yo creo realmente que Roma, nuestra gran Roma era, como explico en esta línea, que no lo digo yo, lo dice mi hipotética, vuelvo a repetir, mi hipotética Juno. Ni yo ni la Juno de verdad, sino mi hipotética Juno. Y dice lo siguiente de Roma, dice, de un pequeño asentamiento de rudos trabajadores de la tierra, nació la más grande de las obras ofrecidas a los mortales. Esta pequeña aldea, desde sus orígenes y obedeciendo la voluntad de los dioses, supo integrar a todas las gentes. A los primeros romanos se le unieron latinos y sabinos. Los hijos de la loba sabían que para conquistar el orbe era necesario no olvidar que cada hombre de cualquier otro pueblo podía ser Roma. Tenían que lograr que los mejores de cada una de las naciones que poblaban la ecúmene quisieran ser nuevos Crites. Tal premio, que era enorme, pues era pertenecer al pueblo elegido, tenía que ser ofrecido y conseguir que ninguno de ellos se sintiera extranjero en su nueva comunidad. El hogar de los hijos de la dorada Venus, a través de Enea, y de los hijos del poderoso Marte, a través de Rómulo. Estos hombres valiosos incorporaban nuevas formas de ver la tierra, las artesanías, las aguas, la guerra, la vida y la religión. Los quirites, inspirados por las divinidades, interpretaron las nuevas maneras de ser, las que eran provechosas, y las incorporaron a la cultura de su magna civilización. Pues para que la gente vea si hay motivo o no para leerse el libro, ¿no? Digo yo. Ahí es nada. No, es verdad que muestra muy bien eso, ¿no? Lo que significaba Roma y lo que era Roma en realidad, ¿no? Que era una amalgama de tribus, de pueblos, de extranjeros, de gente que buscaba oportunidades en nuevas tierras y que ellos acogieron por necesidad y los hicieron suyos por necesidad. Roma llegó con las legiones, pero sí, consiguió ser Roma seduciendo. Y sabes, yo creo que el gran éxito de Roma, y yo creo que muy por encima de cualquier otra cosa, es, a pesar de que eran tremendamente selectivos y que un romano no tenía nada que ver con un galo, ni con un hispano, ni con un bético, ni con nada, porque Roma era Roma, o sea, yo tengo unos derechos, vosotros tenéis otros, pero aún así supieron leer muy bien su época. Y supieron que si ellos acogían a los territorios conquistados como parte de ellos, irían bien. Ganaban todo. Y realmente el gran éxito, para mí personalmente, el gran éxito de Roma no es tanto sus infraestructuras, sus gobiernos, que también, que eso es una decoración, forma parte de la grandeza, ¿no? De los extras. De la seducción. Exacto, de la seducción, ¿no? Pero esa capacidad que tenían ellos de decir, vale, hemos ocupado aquí, ¿no? Y ahora vamos a dejar a nuestros soldados que se junten con las nativas, ¿no? Y vamos a hacerlo primero, un decumano y un cardo, y vamos a hacer un templo de la tríada capitolina, y vamos a permitir que ellos sigan con sus dioses, pero les vamos a obligar que también cumplan con el emperador, ¿no? Y vamos a construirles un circo, y ahora les vamos a construir un teatro, pero a la vez les vamos a van a formar parte de lo nuestro y que ellos se sientan orgullosos. Y yo creo que eso es la repanocha. Es eran listos. Extender selectivamente la ciudadanía. Pero es tremenda esa visión. Sí. Tremenda. Porque en realidad tú lo que haces es descartar. Por eso nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Realmente tú normalmente lo que haces es descartar, ¿no? Yo soy guay, tú no. Tú eres nada. En este caso supieron es lo mismo, respetar. Pero, ostras, formáis por parte, inteligencia. ¿no? Y entonces la gente estaba, en cierta manera, honrada, o al menos las segundas generaciones estaban honradas de formar parte de eso, ¿no? Eso es el gran éxito, pero vamos, sí, porque si no se les hubiera sublevado todo y nadie se sublevó prácticamente. Hubieron focos, lógicamente, pero quiero decir que no los que hubiera sido lógico en ese momento, ¿no? Y eso nos lo muestra muy bien Ángel. De verdad que invitamos tanto Maribel como yo a que deis por esos libros, que les deis una oportunidad porque no os van a defraudar.
Además, Ángel es muy accesible, o sea que sé cuando lo leáis, mira que hay canales para contactar Podéis contigo. hablar con él y preguntarle y decir vuestras opiniones, que le encantará saberlas. Como diría mi madre, omnipresente. Está en todos lados. Está en todas partes, y es verdad. O sea que tenéis sus canales, el canal de YouTube, tenéis los iVoox, tenéis el Instagram, tenéis, de verdad, o sea, es que... Estás nombrando además, donde estás tú también, ¿no, Mireia? A los dos, tanto Mireia como Ángel, les encanta que digáis lo que pensáis de sus libros. Además, si os hacéis una sopa de letras, os saldrá Ángel Portillo. Es que siempre, o sea, está en todos lados, está en todo sitio, omnipresente. Entonces, si leéis el libro, bueno, yo al menos hablo por mí, Ángel, que verdad que nos gusta que nos contacten y nos digan, oye, pues esto, pues tal, o que te hagan preguntas o que te den las sensaciones, para bien o para mal, ¿eh? Yo, siempre que sean constructivas y con educación, yo creo que cualquier cosa es un privilegio poder hablar con los autores de una novela que nos haya gustado, porque esto no pasa. Y poder contactar con ellos y decirle vuestra opinión, me ha gustado, o qué he sentido, o no me ha gustado, lo que sea. Esto no siempre pasa y ahí tenéis la oportunidad con estos dos grandes escritores de poder hacerlo. Y que nos hace ilusión porque es muy curioso, seguro que a Ángel también le pasa, ver cómo proyectan ellos los personajes que tú has escrito, ¿no? Tú sabes, Mireia, que cuando escribiste Medusa, o cuando escribiste Vesta, cuando escribiste Servilia, la novela que borró vida justo cuando publicaste. Porque cada persona va a ver una Terencia, una Lucrecia, va a haber una Adara, va a haber una Idalia, va a haber una Claudia, va a haber un Nero, va a haber una Nerita, va a haber un... Diferente. Un Aulo, va a haber, un Silanus, va a haber cada personaje de mis obras, ¿no? Lo va a ver diferente que yo. Y esto es lo más bonito de todo. Cuando yo decía Aurelio vio a Terencia y se quedó prendado, ellas van a ver a la mujer que a él le gusta. No van a ver la que yo he visto, porque yo tengo una imagen. Bueno, la imagen que Aurelio vería de la mujer, de la que queda prendado, cada persona ve a la que él diría, hostia, pues esta es la mujer que para mí es perfecta. Pero esa es la magia. Mujeres, claro, en el caso de las mujeres, pues verán al hombre, ¿no? Y verán la Roma y el mercado que yo he dicho esta imagen. Vosotros habéis tenido unas sensaciones, estas tendrán otras sensaciones, ¿no? Y es la magia de la lectura es esta, de que cada uno se imagina los personajes de diferente manera. Y además en silencio. Exacto, para ti mismo. Es uno de los en las películas no pasa, ¿eh? En las películas no, en las que proyectan. Y ya está, pero aquí... Ahí eres más libre que nunca. Cuando lees un libro yo creo que eres lo más libre que puedes ser. Sí, porque igual lo ves rubio y el otro lo ves moreno, ¿no? Y si una te llama y se enfada contigo por lo que ha leído, dices, lo he logrado. Ha empatizado. Sí, también. Sí, le ha generado algo, la ha removido por dentro. Es que eso es así también. O sea, lo bueno y lo malo, aquello que yo me he encontrado, por ejemplo, el caso con una persona que se leyó el último libro mío y entonces me dijo, lo he tenido que parar porque en un momento porque te pasas, es que me pasa, sí, es que me pasa. Peor que una batalla, pero es que le hago sufrir mucho, pero me dijo, tengo que pararlo, dice, me encanta el libro, dice, pero lo he tenido que parar porque estoy en un momento de mi vida en que me está afectando. O sea, lo que pasaba le estaba afectando. Entonces, claro, dices, ostras, ¿hasta qué punto aquello que tú muestras en papel puede llegar a remover por dentro pues cosas, o romper cosas, ¿no? Y dices, es lo maravilloso, entiéndeme, para bien y para mal, pero es lo maravilloso de esto. Es magia absoluta. Es magia absoluta. Que yo esté delante de... Yo escribo en el ordenador. Mi hoja de blanco en el Word escribo además. Soy más tradicional yo también, que una peseta. Una cosa blanca. Entonces yo piense una trama y una situación y yo la escriba. Y eso que yo he escrito, otra persona, con su formación, con su vida, con sus vivencias, con sus circunstancias, yo soy mis circunstancias, lo lea y le provoca sentimientos, esto es magia absoluta. O sea, ¿qué más se puede? Es una maravilla. Y luego también que puedes incluso curar, ¿no? Porque a lo mejor esa persona está pasando por un momento complejo, tal, no sé qué, y ese libro por un momento, por un ratito, le está evadiendo de algo, ¿no? Y mantienes
pues tu cabeza todavía las sanas, ¿no? En ese momento estás saneando, ¿no? Estás curando. Las nuestras no tienen remedio, pero las demás no, sí. Eso es verdad, eso ya te lo dije yo en otro programa, que esto no hay remedio. Pero es así. Bueno, Ángel, ha sido un placer. Es maravilloso haber ejercido de lectora cero, ¿verdad, Maribel? Y tanto, un placer, un privilegio, y lo hemos disfrutado viendo cómo crecía cada personaje. Ya he dicho en otros programas, tanto Mireia como Maribel, que vosotros sois parte de esta casa de Crimen en Roma. De hecho, no tendría sentido sin vosotras la inmensidad de los programas, ¿no? Si no es porque habéis intervenido directamente, es porque yo he sacado directamente información de vuestros blogs, que son enormes. Con lo cual, esta es vuestra casa y vais a venir aquí un montón de veces. Y nosotras encantadas de estar contigo, porque yo creo que se nota que somos, más amigos que otra cosa, ¿verdad? Y ya estábamos hablando, en el previo, ya estábamos hablando de cuándo íbamos a quedar a tomar café. O sea, exacto, eso que la gente no lo sabe, pero lo decimos de vez en cuando. Hay unos previos, pero sí que es verdad que, dicho desde todo el cariño, creo que lo merece, que vas a tener mucho éxito, pero que además lo vas a tener porque lo mereces, y que la gente apueste por estos libros, porque estamos muy acostumbrados a escuchar libros de los mismos de siempre porque te los publicitan constantemente, pero que hay que apostar también por otros autores, porque la gente no sabe la cantidad de talento que hay en este país, ¿no? Y que no se conoce tanto porque no hay tanta publicidad, pero de verdad que vale la pena. Ahora que no nos oye Maribel, Maribel también es un talento en bruto que tenemos que hacerle que... Maribel es la que más. Maribel, sí, hombre, ¿qué va? Maribel está a esto de caramelo, ya lo hemos dicho en varios programas, pero esto de caramelo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo bueno se hace esperar. Entonces, cuando Maribel saque un libro, va a ser la... Sí, ya veremos. Y será un placer, además, entrevistarla, porque nos tendrá que decir de cosas. Es un pozo de sabiduría esta mujer. No tanto, ¿eh? Vosotros también lo sois, que sabéis mucho. Antes de despedir, que nos va a despedir Maribel, acuérdate que hemos quedado en esto, vuelvo a repetir que ahora, cuando acabemos el programa, pondré un trozo de 7 minutos de que ya he escrito el inicio de mi siguiente obra, que no voy a decir el título, pero cuando oigáis el texto que yo mismo leo, creo que os va a gustar. Promete, y hasta ahí puedo leer. No os lo perdáis, que vale la pena saber qué es lo que está maquinando nuestro amigo Ángel. Pues nada, amigos del Mediterráneo, espero que os haya gustado la charla, que hayáis aprendido alguna cosita y no dejéis de leer estos libros que de verdad que merecen la pena para conocer a los verdaderos romanos, los de a pie. Pues venga, hasta la próxima. Adeu. Chao, chao.